Los padres de mi marido exigían que pagara la deuda del piso. Me quedé desconcertada. ¿Qué deuda? Mi marido dijo en voz baja. Mis suegros me apuraban para que pagara el crédito del piso. Me quedé helada. ¿Qué crédito? ¿Por qué piso? Mi marido, bajando la voz, dijo. El nuevo piso de tu hermana Sofía de 900.000 euros en Madrid está a tu nombre, Ana. Llamé de inmediato al agente inmobiliario para ponerlo a la venta. Toda su familia se quedó petrificada en el patio de la urbanización. El teléfono de mi suegra sonó justo en el momento en que estaba sola en mi despacho. Estaba terminando el plan de medios que tenía que entregar mañana por la mañana. El reloj en el monitor del ordenador acababa de marcar la 1 de la madrugada. En el piso reinaba un silencio sepulcral, roto solo por el tecleo de las teclas y la luz de la lámpara de escritorio que caía sobre una pila de documentos que hojeaba hasta las esquinas dobladas. Pensé que llamaba por una enfermedad o algún problema familiar urgente. Así que, nada más coger el teléfono. Pregunté educadamente. Carmen, ¿ha pasado algo? ¿Llama a estas horas? Como respuesta, escuché la voz para nada cansada de una persona mayor, un chillido agudo y lleno de irritación. Parecía que había contenido esa ira durante mucho tiempo, y solo esperaba el momento adecuado para descargarla sobre mi cabeza. Ana, ¿por qué todavía no has transferido el pago de la hipoteca de este mes? No paran de llamarme del banco. ¿Acaso quieres que le quiten el piso a Sofía? Me quedé de piedra. La mano que tenía sobre el ratón se paralizó. Todos los pensamientos en mi cabeza se borraron en un par de segundos. Oía claramente cada una de sus palabras, pero no podía entender el significado. ¿Qué pago de la hipoteca, mamá? Y encima te haces la tonta. Tu nombre está en el contrato de la hipoteca, negro sobre blanco. Hay que pagar casi 3.000 euros cada mes. Ya lleva varios días de retraso. ¿Y tú todavía preguntas qué dinero? Me quedé inmóvil, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda. Yo solo tenía un pequeño piso en Carabanchel, comprado antes de casarme. Mis padres me ayudaron con el dinero para que tuviera mi propia vivienda. Ese piso lo había pagado hacía mucho tiempo, desde que me casé. Lo alquilaba para tener un ingreso extra para mis gastos, y nunca había comprado ninguna otra propiedad. Entonces, ¿qué piso? ¿Qué contrato? ¿De dónde había salido una deuda de casi 3.000 euros al mes? Intenté mantener la voz tranquila. Mamá, seguro que se ha equivocado. Yo no he contratado ninguna hipoteca. Al otro lado de la línea se desató una tormenta. ¿Qué significa que me he equivocado? No te pongas a hacer teatro conmigo. Tu nombre. Tu firma. Del banco llaman y exigen que pagues el retraso. Sofía va a conocer a los padres de su novio el mes que viene. Se mudarán allí pronto. Si le estropeas todo, atente a las consecuencias. Sofía, la hermana de mi marido. Giré lentamente la cabeza hacia el dormitorio en la habitación de al lado. Diego, mi marido, estaba tumbado de lado, de espaldas a mí. No sabía si dormía o no, pero su hombro tembló casi imperceptiblemente, tan levemente que, de no estar en tal tensión, no lo habría notado. Un terrible presentimiento se apoderó de mi alma. Quité el altavoz. Me levanté y entré en el dormitorio con el teléfono. Diego. No respondió. Lo llamé de nuevo. Esta vez más bajo, pero más frío. Diego. Gira Chipslow, mírame. Se dio la vuelta lentamente. Su rostro, a la luz amarillenta de la lamparilla de noche, expresaba un desconcierto que nunca antes había visto. Fue esa mirada esquiva la que hizo que mi corazón diera un vuelco. Esa es la mirada de la gente que oculta algo terrible. Apreté el teléfono con más fuerza. Mamá está hablando de una hipoteca. ¿Qué significa esto? Diego apretó los labios, guardó silencio durante mucho tiempo antes de pronunciar. Tan bajo que tuve que contener la respiración para oírlo. Es el piso de Sofía. Lo miré sin parpadear. ¿Qué tiene que ver el piso de Sofía conmigo? Tragó saliva y respondió en un tono que parecía suplicarme que no armara un escándalo. Está a tu nombre. Creí haber oído mal. No podía ser. Repite lo que has dicho. El piso está a tu nombre. El espacio a mi alrededor se tambaleó. Dejé de oír el zumbido del aire acondicionado, de sentir el suelo frío bajo mis pies. Solo la voz de Diego, repitiéndose en mi cabeza como martillazos en el cerebro. El piso está a tu nombre. El piso está a tu nombre. Sonreí amargamente, sin entender de dónde venía esa sonrisa. Soy la dueña de un piso del que ni siquiera sé nada. Diego se sentó, evitando mi mirada. Es solo un formalismo, para ayudar. ¿Ayudar?
Oí que mi voz se volvía más aguda. ¿Qué clase de ayuda es esta de la que ni el prestatario, ni el pagador, ni la persona a la que el banco llama con recordatorios de la deuda sabe nada? Diego vaciló unos segundos y luego dijo: ¿Recuerdas? Hace unos meses, cuando te fuiste de viaje de negocios a Valencia, te di a firmar unos papeles. Dije que eran documentos para una prima extra de la empresa. Me quedé muda. Recordaba aquel día. Tenía prisa por llegar a la estación. Diego se acercó con una carpeta de documentos. Dijo que la empresa necesitaba urgentemente unos papeles adicionales para calcular los bonus anuales de los empleados. Y me pidió que firmara rápidamente en varios sitios para poder entregarlos a tiempo. En ese momento estaba revisando la maleta. Mi cabeza estaba llena con el apretado horario del viaje. Confiaba en mi marido. Ni siquiera leí atentamente cada página. Simplemente firmé donde él había marcado previamente con una cruz. Un frío glacial me atravesó de los talones a la cabeza. Me acerqué y agarré a Diego por el cuello de la camisa. Me engañaste para que firmara un contrato de hipoteca. Diego se estremeció y me sujetó las manos. En su rostro apareció más irritación que remordimiento. ¿Por qué te pones así? No se lo comprábamos a extraños. Sofía se va a casar. Necesita una vivienda decente. Los padres dijeron que a una chica con deudas en el banco le costaría casarse. Por eso lo pusieron a tu nombre. Somos una familia. Ayudarnos unos a otros. ¿Qué tiene de malo? Lo solté, retrocediendo como si hubiera tocado algo repugnante. Una familia. Esas 3 palabras las había oído durante los 2 años que fui su nuera. Cada vez que mi suegra pedía que comprara una cosa u otra. Cada vez que mi cuñada pedía dinero prestado sin fecha de devolución. Cada vez que tenía que correr a su casa a cocinar, lavar, limpiar, porque somos una familia, no hay que llevar cuentas. Pensaba que debía aguantar un poco por la paz en casa. Creía que si vivía como una buena persona, los demás lo valorarían. Resultó que, a sus ojos, mi decencia no era un valor, sino un recurso que se podía explotar hasta la última gota. Abrí el teléfono, sin prestar atención a Diego, que seguía sentado en la cama con una expresión de tensa aprensión, y entré en mi área personal de la sede electrónica de la administración para comprobar los datos de mis propiedades. Mis manos temblaban tanto que el sistema de reconocimiento facial solo funcionó al segundo intento. La pantalla se cargaba lentamente. Oía claramente los latidos de mi propio corazón, y entonces apareció la información. Propietaria: Ana García Sánchez. Dirección del inmueble: urbanización de lujo cerca del Retiro, Madrid. Estado: hipotecado con el banco. Me quedé mirando la pantalla, con la garganta seca. La última esperanza que me quedaba se hizo añicos. No era un malentendido, ni un error, ni una broma de mal gusto. Realmente, mi marido, mi suegro, mi suegra y mi cuñada, en connivencia, me habían metido en una deuda enorme de la que no sabía nada. Levanté la cabeza y miré a Diego durante un largo rato. Por primera vez en nuestro matrimonio, no veía al hombre que amaba, con el que compartía la cama. Solo veía a alguien que había cambiado fríamente mi confianza por la vida tranquila de su familia. Puse el teléfono sobre la mesa. Mi voz era sorprendentemente tranquila. Mañana. Llama a tus padres y a Sofía para que vengan. Que traigan todos los documentos, el contrato de compraventa, el contrato de la hipoteca, los extractos de las transferencias. Todos los papeles relacionados con esto. Diego se estremeció. ¿Qué piensas hacer? Lo miré directamente a los ojos, y en mi alma había un vacío helado, como en un lago congelado en invierno. Pienso ver lo profundo que es el agujero que habéis cavado para enterrar mi vida. Esa noche apenas dormí. Diego a mi lado no paraba de moverse, y yo estaba sentada, apoyada en el cabecero de la cama, mirando la pantalla del teléfono, que se apagaba y se encendía. Descargué en el ordenador toda la información legal relativa a ese piso. Fotografié cada página. La guardé en 2 sitios diferentes. Cuanto más claramente veía las líneas con mi nombre en las casillas de prestatario, garante, propietario, más me recorría el frío. No solo me habían engañado para que firmara un papel, habían montado toda una trampa y observaban tranquilamente cómo caía en ella. De madrugada llamó mi madre, al ver que seguía conectada. ¿No duermes? Al oír su voz, se me hizo un nudo en la garganta, pero me contuve. Sí. Estoy resolviendo unas cosas del trabajo. Mi madre guardó silencio unos segundos, como si sintiera que algo iba mal. Ana, si ha pasado algo, dímelo, no te lo guardes todo para ti. Se había girado hacia la pared,
fingiendo dormir. En ese momento, entendí claramente una cosa. A partir de ahora, la persona en la que podía confiar no era el hombre que yacía a mi lado en la misma cama. Respondí en voz baja. Vale, mamá. Esta tarde pasaré a verte. Dicho esto, colgué, sin explicar nada y sin permitirme derrumbarme. Exactamente a las 9 de la mañana sonó el timbre. Toda la familia de mi marido estaba reunida, hasta el último miembro. Mi suegra entró la primera con una cara tan severa como si viniera a reclamar una deuda. Mi suegro la seguía, con una carpeta negra con documentos en la mano. Sofía llevaba un vestido color crema y un bolso de marca nuevo, comprado el mes pasado. Pero su cara estaba pálida y sus ojos rojos, como si la víctima fuera ella y no yo. Había preparado la mesa del comedor, pero no para el desayuno. Solo había 4 vasos de agua, y reinaba un silencio tenso como una cuerda. Mi suegra, apenas se sentó, empezó la primera. Bueno, ¿hasta cuándo piensas seguir con este circo? Anoche despertaste a tu marido, esta mañana has hecho venir a toda la familia. Acercé una silla y me senté enfrente, poniendo delante mi teléfono y mi tablet. Os he llamado no para discutir. Necesito ver todos los documentos. Ella sonrió con desdén. Los documentos los ha traído tu suegro. ¿Y qué vas a hacer con ellos? El piso está comprado. Tu cuñada se casa pronto. Ya que hemos llegado a esto, paga y no estropees la celebración familiar. La miré directamente a los ojos. ¿Qué familia, mamá? ¿Qué familia tiene derecho a pedir un crédito a mi nombre de casi 1.000.000 de euros sin decirme una palabra? En el salón se hizo el silencio. Diego estaba sentado a mi lado, con las manos entrelazadas y la vista fija en el suelo. Mi suegro puso lentamente la carpeta sobre la mesa y empezó a sacar los documentos. Intentó hablar con calma. Ana, por supuesto. No actuamos del todo bien, pero el objetivo era uno: asegurar a Sofía una vivienda digna antes de la boda. Luego, cuando ella y su marido se estabilicen, pagarán ellos mismos. Me eché a reír. La risa fue fina y fría. Luego, ¿cuándo? Dentro de 1 año, 5, 10. Y durante todo ese tiempo, ¿quién será el prestatario? ¿Quién tendrá la responsabilidad legal? ¿A quién llamará el banco exigiendo el pago de la deuda? Nadie respondió. Abrí la tablet y les mostré la pantalla. Aquí está el contrato de la hipoteca. Aquí el contrato de garantía. Aquí la confirmación de la transferencia de fondos. Aquí el certificado de registro de la propiedad. Las firmas en los puntos clave son mías. Pero todas las transferencias de dinero después de la concesión del crédito fueron directamente a la cuenta del vendedor. Y luego la beneficiaria del piso fue Sofía. Así que, decidme, ¿esto se llama ayudar con los trámites o es una estafa con la firma de documentos para obtener un crédito? Sofía rompió a llorar de repente. Hablas como si te hubiera engañado. Soy tu cuñada. Me volví hacia ella. Precisamente porque eres mi cuñada, quiero aclararlo todo desde el principio. ¿Sabías que el piso al que te ibas a mudar estaba a mi nombre? Se mordió el labio. Sin responder, mi suegra golpeó la mesa con estrépito. ¿Y qué si lo sabía? ¿Y qué si no? Es tu cuñada mayor. Se va a casar. La familia del novio exigió que tuviera su propio piso para la pedida de mano. ¿Qué hay de malo en que todos juntos la hayamos ayudado? Eres la nuera, ¿no puedes sacrificarte un poco? Me volví hacia ella, deletreando cada palabra. El sacrificio es voluntario. Y obligar a alguien a firmar un contrato de hipoteca mediante engaños es cargarle a otro una deuda ajena. Son cosas diferentes. Abrió los ojos como platos. ¿Cómo me hablas así? Continué hablando con un tono uniforme, aunque se me helaron las palmas de las manos. Hablo como la víctima. Diego se apresuró a intervenir. Ana. Más bajo. Está toda la familia. Hablemos con calma. Me volví hacia él. ¿Con calma? ¿Con calma seguir pagando la deuda de tu hermana? Se quedó en silencio. Mi suegro entrelazó las manos, intentando parecer razonable. Ana, cálmate. Todo tiene solución. Si tienes problemas de dinero, te ayudaremos cada mes con una parte del pago. Lo miré, sin perderme ni una sola emoción en su rostro. Una parte. ¿Cuánto? Titubeó. Mi suegra intervino de inmediato. Lo que podamos. Te lo daremos. Tú trabajas, tienes un buen sueldo. ¿Qué te cuesta pagar 3.000 euros al mes? Miré a Diego. ¿Tú también lo crees? Guardó silencio. Ese silencio fue la respuesta más elocuente. Me recliné en la silla. De repente, todo se volvió dolorosamente claro. A sus ojos,
Yo no era una nuera ni una esposa. Era simplemente una persona con un trabajo estable, un buen historial crediticio, una firma fácil de obtener, y la paciencia suficiente para convertirme en su monedero andante. Saqué lentamente otra carpeta del cajón y la puse sobre la mesa. Esta es una copia de los documentos de mi propio piso en Carabanchel. Este piso es mi propiedad privativa, de antes del matrimonio. Si pensáis que voy a pagar dócilmente esta deuda, os equivocáis. Mi suegro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Los miré a todos. En mi rostro no había ni una sombra de emoción. Quiero decir que a partir de hoy, todas las operaciones relacionadas con este crédito deben formalizarse por escrito, y si es necesario, acudiré a un abogado. Mi suegra se levantó de un salto. Su voz se quebró en un grito. ¿Te atreves a demandar a la familia de tu marido? Me puse de pie frente a ella. Si toda la familia de mi marido me empuja a un pozo, ¿por qué no voy a atreverme a salir de él? El aire en el salón se espesó después de mis palabras. Mi suegra se quedó paralizada, su pecho subía y bajaba de ira. Mi suegro me miraba como si por primera vez entendiera que ya no era la nuera que solo asentía en silencio. Y Diego estaba sentado inmóvil. Sus ojos se oscurecieron, sus labios apretados. Estaba a la vez desconcertado y molesto, como si no esperara que la esposa que siempre cedía, un día se atreviera a llevar las cosas tan lejos. El primero en romper el silencio fue Sofía. Se secó las lágrimas, su voz se quebraba, pero intentaba mantener una apariencia ofendida. Ana, ¿por qué complicarlo todo tanto? Yo no quería que fuera así. Es que la familia del novio presionaba mucho. Decían que después de la boda necesitábamos una vivienda propia. Si no, me despreciarían. Lo pensamos mucho y solo se nos ocurrió esta forma. Tú eres de la familia. Podías haber ayudado una vez. ¿Qué tiene de malo? La miré con sorpresa. La noche anterior. Al oír estas palabras, quizás habría sentido culpa. Pero ahora, viendo mi nombre en un contrato de hipoteca millonario, toda la blandura en mí se había evaporado. ¿Qué tiene de malo? Repetí en voz muy baja. Tú estás en ese piso, preparándote para conocer a los padres, para la boda, para una nueva vida. ¿Y yo? Yo soy la prestataria. Si mañana tú no pagas, tus padres no pagan, Diego no paga, ¿a quién le embargará el banco los bienes? ¿A quién le arruinarán el historial crediticio? ¿A quién demandarán? A mí. Y después de todo esto preguntas qué tiene de malo. Sofía se quedó callada. Mi suegra dio un paso adelante, protegiendo a su hija como una gallina clueca que eriza las plumas. Es tu cuñada, tiene que pensar en su futuro. ¿Y tú qué? ¿Tienes marido? Todo está en orden. Trabajas, tienes un sueldo de varios miles. ¿Te vas a morir por arrastrar un poco la carga? Me volví bruscamente hacia ella. No sé quién se morirá, pero mi reputación, mi carrera y mi vida casi mueren. Diego se levantó de un salto. Basta, rugió. Por primera vez en toda la mañana, levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. No hables como si todos fuéramos criminales. Sé que actuamos mal, pero todos lo hicimos por el bien común. No paras de hablar de abogados, de policía. ¿Has pensado en las consecuencias? Lo miré no con rabia, sino con una fría sorpresa. ¿Consecuencias? Las consecuencias las habéis creado vosotros, no yo. Él vaciló. Me incliné, recogí todos los papeles de la mesa y los volví a meter cuidadosamente en la carpeta. Esta acción asustó a mi suegra más que mi grito. ¿Dónde los guardas? A partir de ahora, estos documentos estarán conmigo. No puedes. Se abalanzó sobre mí, pero mi suegro la sujetó del brazo. Él me miró. Su mirada se volvió seria. Ana, di directamente lo que quieres. Cogí la carpeta y me levanté. Voy a llevar todos estos documentos a revisar. Si se confirma el fraude en la firma, trabajaré con un abogado. Y luego decidiré qué hacer. Mi suegra se rió amargamente. Bravo. Qué valiente. Un poco de educación. Un poco de dinero ganado. Y ahora no tienes en cuenta a la familia de tu marido. Has olvidado cómo te tratábamos tu madre y yo. Cogí mi bolso y respondí lentamente. No lo he olvidado. Lo recuerdo todo perfectamente. Recuerdo cómo corrí con fiebre a preparar la cena porque dijisteis que venían invitados. Recuerdo cómo Sofía pedía dinero para un móvil. Y Diego decía, venga, que somos familia. Recuerdo cómo os daba dinero de regalo, y decíais que así debe ser una buena nuera. Lo recuerdo todo. Y precisamente porque lo recuerdo todo,
Hoy he abierto los ojos. Dicho esto, me di la vuelta y me dirigí a la puerta. Diego me agarró de la muñeca. ¿A dónde vas? Miré su mano apretando la mía. Esos dedos familiares antes me daban una sensación de seguridad, y ahora me ponían la piel de gallina. Voy a casa de mi madre. Mi voz era tan tranquila que me sorprendí a mí misma. No te pases de la raya. Actúo exactamente como debo. Apretó la mano con más fuerza. Ana, si te vas ahora, irás demasiado lejos. Levanté la cabeza y lo miré durante un largo rato. Diego, te equivocas. El que fue demasiado lejos fue quien le dio a su mujer a firmar un contrato de hipoteca diciendo que eran papeles para una prima. Su mano se aflojó lentamente. Abrí la puerta y salí. A mi espalda mi suegra siseó. Si hoy cruzas el umbral de esta casa, no vuelvas aquí como nuera. No me di la vuelta. Mejor. Fui directamente al aparcamiento subterráneo. Cuando arranqué el coche, todavía me temblaban las manos. Era la sensación de una persona que ha sobrevivido a una caída que le ha dejado sin aliento, y ahora intenta mantenerse en pie. El camino desde nuestra urbanización hasta la casa de mis padres solía llevar poco más de 20 minutos. Pero ese día tardé casi una hora. Necesitaba tiempo para digerir la sensación de traición, para entender que a partir de ese momento no tenía derecho a ser débil. Cuando el coche se detuvo en la puerta, mi madre ya me estaba esperando. Llevaba una vieja bata de flores. El pelo cuidadosamente recogido en un moño en la nuca. En su rostro, la ansiedad se mezclaba con la dureza. Sin esperar a que dijera nada, se acercó y abrió la puerta del coche. Sal, hija. Solo 2 palabras, y toda la armadura que con tanto esfuerzo había construido desde la noche anterior se resquebrajó. Apenas salí del coche, mi madre me abrazó. El olor familiar del champú en su pelo, el calor de sus delgados brazos hicieron que mis ojos se llenaran de lágrimas. Apreté los labios con fuerza, pero las lágrimas caían igualmente sobre el hombro de mi madre. Mi madre me acariciaba la espalda. Su voz era baja y firme. Mamá está aquí. De la casa salió mi padre. Al ver mis ojos rojos, no preguntó nada. Simplemente me quitó la carpeta de documentos, la puso sobre la mesa de centro y me tendió una taza de agua tibia. Cuando te desahogues, nos lo cuentas. Me senté en el sofá, abrazando la taza con las manos, y se lo conté todo desde el principio. La llamada nocturna, el piso cerca del retiro, la firma obtenida con engaños, la conversación de la mañana e incluso la mirada de Diego cuando volvió a elegir a su familia en lugar de a mí. Mi madre, después de escuchar, se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo. No regañó. No gritó. No lloró. Solo sus ojos se enrojecieron gradualmente de ira. Y mi padre abrió la carpeta y empezó a revisar los documentos, uno por uno, y cuanto más miraba, más frío se volvía su rostro. Al final, levantó la cabeza y me hizo una pregunta corta. ¿Todavía quieres continuar con este matrimonio? Me quedé helada. Porque por primera vez entendí que a partir de ahora no solo tenía que resolver el problema de la deuda, sino también el destino de mi propio matrimonio. Me quedé en silencio tras la pregunta de mi padre. El familiar salón de la casa de mis padres se volvió de repente tan silencioso que se oía el tic-tac del reloj de pared. Fuera del balcón el sol del mediodía caía oblicuamente sobre un arbusto de bugambillas, y su luz, normalmente tan suave, ahora me hería los ojos. Bajé la cabeza, mirando mis manos. Esos dedos aún recordaban cómo temblaban la noche anterior de frío e ira. Al repasar las líneas con mi nombre en los documentos del crédito, pensaba que me bastaría con resolver el problema de la deuda. Pero la pregunta de mi padre golpeó el punto más doloroso. Si el hombre que duerme conmigo cada noche puede, a sangre fría, cargarme con una deuda millonaria mediante engaños, ¿qué queda de este matrimonio? Mi madre acercó una silla y se sentó a mi lado. Su mano cubrió la mía. Delgada, pero cálida. No tienes que responder ahora. Mi padre se quitó las gafas y las puso sobre la mesa. Pero tienes que mirar la verdad a la cara, porque no se trata solo de dinero. Se trata de confianza. Levanté la vista hacia él. Toda la vida había sido un hombre de pocas palabras, que hacía todo sin prisa, que nunca gritaba. Precisamente por eso, cada una de sus palabras pesaba tanto. Papá, dije, y se me hizo un nudo en la garganta. Nunca pensé que me haría algo así. Mi padre asintió. Ser engañada por un extraño es doloroso, pero ser engañada por tu propio marido es mucho más doloroso. Pero es mejor sufrir el dolor una vez y abrir los ojos, que permanecer ciega toda la vida.
Mi madre suspiró profundamente. Su voz tembló. Cuando te ibas a casar con Diego, tenía miedo. No porque fuera pobre o rico, sino porque veía que en su familia tus concesiones se daban por sentadas. Pero tú entonces lo querías. No quise interponerme. Solo esperaba que te valorara. ¿Quién iba a saberlo? Se calló y se dio la vuelta para secarse las lágrimas. Sentí que se me encogía el corazón, no por pena hacia Diego, sino por amor a mis padres. Habían ahorrado toda su vida para que yo tuviera mi propia casa. Un buen trabajo. Una base suficiente para vivir con la cabeza alta. Y ahora, después de un matrimonio, me habían arrastrado a un humillante y peligroso pozo de deudas. Mi padre abrió la carpeta, extendiendo los documentos sobre la mesa. Cuéntame todo en detalle cronológicamente. Respiré hondo. Me obligué a calmarme y empecé a contar. Desde el momento en que Diego me dio a firmar los papeles cuando me iba de viaje de negocios, hasta la llamada nocturna de mi suegra y la conversación de la mañana. Conté también las palabras de mi suegra de que debía sacrificarme un poco. Y las lágrimas de Sofía pidiendo que me pusiera en su lugar. Y el silencio de Diego la mayor parte del tiempo, que solo habló cuando se asustó de que acudiera a las autoridades. Mi padre, después de escuchar, golpeó suavemente la mesa 3 veces con los dedos. Hay que hacer 2 cosas de inmediato. Lo miré. Primero, buscar un abogado. Segundo, dijo con decisión, bloquear cualquier posibilidad de que vuelvan a usar tu nombre. No me dio tiempo a preguntar cómo. Cuando continuó, cambia todas las contraseñas de las aplicaciones del banco, del correo electrónico, del área personal de la administración. De todo. Si es necesario, cambia tu firma registrada en el banco. Con esto no se puede jugar. Miré a mi padre. Y se me cortó la respiración. En mi cabeza, solo había ira y dolor. Y él ya estaba pensando en cómo cortar las vías de escape a quienes ya me habían engañado una vez. Mi madre se levantó de repente. Come algo, y luego sigues. Seguramente no has comido nada desde anoche. Negué con la cabeza. No me entra. Mi madre dijo con severidad. Aunque no te entre, tienes que comer. A partir de ahora no puedes caerte. Si te caes, ganan ellos. Esas palabras me hicieron levantar la cabeza. Cierto, desde la mañana estaba en shock por la traición, pero si me ahogaba en las emociones, los beneficiados serían ellos. La familia de mi marido espera que me ablande, que me dé vergüenza, que me asuste el escándalo y me trague las lágrimas. Piensan que volveré a ceder por la familia, como he hecho muchas veces antes. Pero esta vez, no cederé más. Apenas cogí el plato de caldo de pollo que trajo mi madre, el teléfono vibró. Llamaba Diego. La pantalla se iluminó con el nombre que una vez me calmaba en los viajes de negocios lejanos, y ahora, al mirarlo, solo sentía frío. Contesté. Ana. Su voz era ronca. Aparentemente, las últimas horas tampoco habían sido fáciles para él. ¿Dónde estás? En casa de mis padres. Guardó silencio unos segundos. Vuelve a casa. Hablemos. Sonreí amargamente. ¿De qué quieres hablar? De cómo voy a pagar la deuda de tu hermana. No seas tan sarcástica, por favor. En su voz aparecieron notas de impaciencia. A mí también me cuesta. No solo a ti. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Te cuesta? ¿Por qué? ¿Porque he descubierto la verdad? ¿O porque ya no soy tan fácil de manejar? Al otro lado de la línea se hizo el silencio, como si alguien le apretara la garganta. Ana. Admito que me equivoqué. Pero ya está hecho. Salgamos de esto de alguna manera. No montes un escándalo. Te lo pido. Miré a mis padres, sentados enfrente. Uno estudiaba en silencio los documentos, la otra contenía la ira para prepararme una cena caliente. 2 familias, pero una intentaba protegerme, y la otra, convertirme en un escudo para sus intereses. Mi voz se volvió lenta y fría. Diego. Desde el momento en que me diste a firmar el contrato de la hipoteca sin decirme la verdad, nuestra conversación dejó de ser la de un marido y una mujer que buscan juntos una salida. Suspiró pesadamente. ¿De verdad piensas divorciarte? Cerré los ojos. Hacía solo unas horas, temía siquiera pensar en ello. Pero ahora, al oírle esa pregunta, de repente entendí que dentro de mí apenas quedaban dudas. Todavía no hablo de divorcio. Respondí. Lo primero que haré es protegerme. Dicho esto, colgué. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Y luego una tercera vez. Lo apagué.
Mi padre me miró. Su mirada era seria, pero segura. Estás empezando a abrir los ojos. Puse lentamente el teléfono sobre la mesa, mirando la carpeta de documentos que tenía delante. Por primera vez desde el comienzo de esta pesadilla, dejé de sentirme acorralada. Todavía me dolía. Me sentía humillada. Pero al mismo tiempo, algo más crecía en mí, lenta pero firmemente, como brasas bajo una capa de ceniza. Era el pensamiento de que no les permitiría pasar tranquilamente por encima de mi vida, como si nada hubiera pasado. Esa misma tarde, mi padre llamó a un viejo amigo que trabajaba en el sector bancario y le pidió que recomendara a un abogado especializado en disputas civiles y patrimoniales. No había pasado ni una hora cuando ya estaba sentada en el despacho de Isabel, una mujer de unos 40 y tantos años, que hablaba de forma concisa, con una mirada perspicaz pero tranquila. Su despacho estaba en el 6º piso de un edificio antiguo en la calle Goya. No era demasiado lujoso, pero todo estaba tan ordenado y organizado que inspiraba calma. Isabel no hizo preguntas innecesarias. Simplemente pidió ver todos los documentos. Puse sobre la mesa carpeta tras carpeta. El contrato de compraventa, el de la hipoteca, el de garantía, una copia de mi pasaporte, el extracto de la transferencia de fondos, los mensajes de mi suegra, la captura de pantalla con la información de la propiedad a mi nombre. Cuanto más sacaba, más fuerte era la sensación de que estaba mirando mi propia herida, de la que quitaban capa tras capa de vendas. Isabel se puso las gafas y revisó rápidamente los documentos, deteniéndose a veces y haciendo anotaciones con un bolígrafo. En el despacho había tanto silencio que oía el susurro del papel y los latidos de mi propio corazón. Unos 20 minutos después, levantó la cabeza. La engañaron para que firmara. Apreté las manos. ¿Se puede hacer algo al respecto? Isabel no respondió de inmediato. Se quitó las gafas, las puso sobre la mesa, y solo entonces dijo lentamente: si se puede o no, depende de las pruebas, pero primero le explicaré algo para que valore la situación con realismo. Desde el momento en que puso su firma en estos documentos, legalmente el banco la considera la prestataria legítima. Esto significa que si no se demuestra que la firma se produjo bajo engaño, coacción o error inducido, es usted quien tiene la responsabilidad principal. Escuchaba cada palabra como si me cayeran piedras en el pecho. Aunque estaba preparada para ello, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Es decir, si ellos lo niegan todo, tendré que pagar esta deuda. Isabel asintió casi imperceptiblemente. Si no tiene pruebas suficientemente sólidas, ese resultado es bastante posible. Me quedé inmóvil. Mi madre, sentada a mi lado, me apretó suavemente la mano. Y mi padre preguntó de inmediato: ¿qué pruebas se necesitan? Isabel se volvió hacia él. Primero, hay que aclarar las circunstancias de la firma. Cuanto más detalladas, mejor. Por ejemplo, ¿quién trajo los documentos? ¿Quién fue testigo? ¿Cómo le explicaron su contenido? ¿Hay algún mensaje o grabación que confirme que la indujeron a error, haciéndole creer que eran otros papeles? Segundo, hay que rastrear el movimiento de los fondos para demostrar que la beneficiaria real no fue usted. Tercero, si es posible, hay que conseguir que la otra parte admita que sabía la verdad. Levanté la cabeza bruscamente. ¿Admitir? ¿De qué manera? Isabel me miró directamente a los ojos. Con palabras, en mensajes o en una grabación. Me quedé en silencio unos segundos. En mi cabeza apareció de inmediato el rostro desconcertado de Diego la noche anterior, la impaciencia de mi suegra esta mañana, la mirada esquiva de Sofía cuando le pregunté si sabía que el piso estaba a mi nombre. Si actuaba con astucia, no era seguro que pudieran mantener la boca cerrada. Isabel pareció leerme el pensamiento. Pero debe recordar, no actúe por impulso. A partir de ahora, cada llamada, cada mensaje, cada reunión debe tener un objetivo claro. No discutir para desahogarse, sino solo para recopilar información. Asentí. Entiendo. Se reclinó en la silla y continuó. Y una cosa más muy importante. Debe estar moralmente preparada para que, si este caso llega lejos, su matrimonio probablemente no se pueda salvar. Sonreí amargamente. ¿Cree que todavía se puede salvar? Isabel no sonrió. No me importa si se puede salvar o no. Solo se lo recuerdo para que luego no se culpe. La persona que ha puesto este matrimonio al borde del abismo no es usted. Esa frase, como unas tijeras, cortó el último hilo que aún me ataba. Desde la mañana, en algún lugar profundo de mi alma, todavía me culpaba, que si hubiera sido más firme, más inteligente, más vigilante,
esto no habría sucedido. Pero ella tenía razón. Quien destruyó la confianza no fui yo. Después de casi una hora de conversación, Isabel me hizo una lista de 3 tareas urgentes para hoy. Primero, enviar al banco una solicitud para obtener copias compulsadas de todo el paquete de documentos y, al mismo tiempo, presentar una declaración sobre la existencia de una disputa sobre este crédito. Segundo, revisar el historial de mensajes, correos electrónicos, llamadas con Diego y su familia durante el periodo en que se realizó la compra del piso. Tercero, congelar todos mis activos y bajo ninguna circunstancia realizar nuevas transacciones bajo presión de la familia de mi marido. Antes de irme, Isabel me miró una vez más y dijo: le diré una cosa. En estos casos, lo más peligroso no es cuando el oponente grita, sino cuando empieza a llorar, a disculparse, a apelar a la lástima para que usted se ablande. Si se ablanda, pierde. La miré y asentí en silencio. Lo recordaré, pero la vida como siempre no da tiempo para prepararse. Apenas salí del despacho de la abogada y encendí el teléfono. Sonó. El número de Sofía. Miré la pantalla unos segundos y luego contesté. Al otro lado de la línea se oyó un llanto ahogado. Ana, te lo ruego. No montes un escándalo. La familia de mi novio ya ha oído algo por ahí sobre deudas. Me están presionando. Si ahora armas un lío, mi boda se acaba. Estaba de pie en el pasillo, escuchando el viento silbar en el hueco de la escalera, y sentía una extraña calma. ¿Qué quieres que haga? Lloró más fuerte. Dame un poco de tiempo. Déjame al menos casarme. Y luego mi marido y yo lo arreglaremos poco a poco. Pregunté en voz baja. ¿Desde cuándo sabías que el piso estaba a mi nombre? Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Repetí más despacio. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Titubeó unos segundos y luego susurró. Yo simplemente no tenía otra opción. Cerré los ojos. Solo esa frase fue suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. No tenía otra opción. Eso significaba que realmente lo sabía. Sabía perfectamente que se mudaba a un piso comprado a costa del nombre, las firmas y el futuro financiero de su cuñada. Y aún así aceptó. Activé la grabadora del teléfono y dije con voz firme. Es decir, admites que sabías que el piso estaba a mi nombre y permitiste que toda la familia actuara así. Sofía, aparentemente, se dio cuenta de que había hablado de más y cambió de tono de inmediato. No, solo lo dije porque estaba nerviosa. No insistí. Simplemente colgué. La mano con el teléfono me temblaba. Pero esta vez no de miedo. Era la sensación de una persona que en la oscuridad total ha encontrado el primer hilo. Me volví hacia mis padres, que esperaban al final del pasillo. Mi padre preguntó: ¿y bien? Respiré hondo. Acabo de oír algo muy valioso. Y en ese mismo instante, entendí que mi contraataque ya no era solo un pensamiento. Realmente había comenzado. Esa noche no volví a nuestro piso con mi marido. Me quedé en casa de mis padres. Mi antigua habitación estaba igual. La estantería en la pared. Las cortinas color crema que mi madre había cambiado en Navidad. Sobre la mesa, una pequeña maceta con una suculenta que mi padre regaba cada semana. Todo era tan familiar que se me cortó la respiración. Hacía solo 2 años. Me iba de esta habitación con la fe de una joven en que entraba en una vida familiar feliz. Habría alguien en quien apoyarse. Habría un hogar que podría llamar familia. Y ahora volvía con una carpeta de documentos de deuda y un corazón roto por la traición. Mi madre me puso sábanas limpias y me dijo que durmiera bien esa noche, que los asuntos podían esperar a mañana. Asentí. Pero apenas apagué la luz y me acosté, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Llamaba Diego. Luego mi suegra. Luego Sofía escribía un mensaje. Y después llamó también mi suegro. La pantalla no dejaba de iluminarse. Como si toda su familia finalmente empezara a entender que aquella que, en su opinión, debía tragarse la ofensa, esta vez no iba a ser dócil. No respondí. Solo hacía capturas de pantalla de todo el historial de llamadas y las guardaba en una carpeta aparte. Los primeros mensajes eran conciliadores. Ana, cálmate. Hablemos mañana. Hija, no hagas que tu madre se preocupe. Los asuntos familiares se resuelven en casa. Hermanita, te lo ruego, no me lleves al límite. Pero media hora después, el tono cambió. Mi suegra escribió: si sigues montando escándalos, no te quejes si me olvido de las formas. Y luego otro.
Ser nuera y no pensar en la familia del marido. ¿Quién te va a respetar luego en la calle? Miré esas 2 líneas durante mucho tiempo. Hice una captura y la guardé. El alma se me quedó completamente fría. Como decía la abogada, cuando tienen miedo, empiezan a mostrar su verdadera cara. Primero ruegos, y si no funciona, amenazas. No se sentían culpables. Simplemente tenían miedo de que yo no guardara silencio. Cerca de las 10 de la noche, Diego escribió un mensaje largo. Sé que estás enfadada, pero entiende que yo también estoy entre la espada y la pared. Por un lado, mis padres. Por otro, mi mujer. Ha sido muy difícil para mí. Lo de pasarte esos papeles es culpa mía. Pero no quería hacerte daño. Solo pensé que luego lo solucionaríamos todos juntos. Y ahora estás montando un escándalo y... En primer lugar, nos estás avergonzando a ti y a mí. Piénsalo con la cabeza fría. Lo leí, y me reí en voz alta. Muy bajo. Pero tan amargamente que se me heló el cuerpo. Se ha llegado a esto. Y él todavía pone la vergüenza por encima de que me hayan metido en una deuda enorme. Todavía piensa que esto es solo una pelea familiar que se puede arreglar con un par de palabras amables. No entendía en absoluto, o fingía no entender, que no solo se habían destruido mis sentimientos, sino los cimientos mismos de nuestro matrimonio. No respondí. Reenvié todos los mensajes a Isabel. En menos de 10 minutos, me devolvió la llamada. Relee atentamente el mensaje de tu marido. Lo abrí. Ella dijo lentamente. Admite que pasarte esos papeles es culpa mía. Esa frase es muy importante. Si respondes, no discutas, haz preguntas aclaratorias. Me levanté de un salto. ¿Qué preguntas? Isabel. Por ejemplo. Pregunta. ¿Tú sabías que no me informaron de que era un contrato de hipoteca para la compra de un piso? ¿Verdad? O cuando me diste los papeles, dijiste que eran documentos de la empresa, ¿no? Cuanto más confirmen por escrito, mejor. Lo entendí de inmediato. Ya no era un diálogo emocional. Cada mensaje ahora podía convertirse en un eslabón en la cadena de pruebas. Cogí el teléfono y escribí lentamente. Dices que es tu culpa por pasarme los papeles. Entonces confirma. Por favor. Cuando me diste los documentos, dijiste que eran documentos para una prima de la empresa, y no dijiste ni una palabra de que era un contrato de hipoteca para la compra de un piso para Sofía, ¿correcto? El mensaje se envió. El corazón me latía con fuerza. 2 minutos, 5, 10. Diego no respondía. Dejé el teléfono, pero no pasó ni un minuto cuando llamó. Miré la pantalla y rechacé la llamada. Inmediatamente después, escribió. Hablaremos en persona. Hice una captura de pantalla al instante y se la envié a Isabel. Respondió muy rápido. Está evadiendo. Eso también demuestra que entiende la gravedad de la situación. No te apresures. Apenas dejé el teléfono, se oyó el chirrido de unos frenos en la puerta. Luego, en el patio, se escuchó la voz fuerte de mi suegra. Me quedé helada. Mi madre salió corriendo de su habitación, y mi padre bajó inmediatamente al primer piso. ¿Qué hacéis aquí a estas horas? Era la voz de mi padre, baja pero muy firme. Mi suegra no bajó el tono en absoluto. He venido a por mi nuera. ¿Sois vosotros los que la estáis incitando a rebelarse? Me levanté y salí rápidamente al balcón del segundo piso. Bajo la luz de la farola, mi suegra estaba en la puerta, con las manos en las caderas, detrás de ella, Diego y Sofía. Los vecinos de ambos lados habían entreabierto las puertas y miraban. Había venido a propósito a esa hora. Hablaba a propósito en voz alta. Convertía todo a propósito en un espectáculo para avergonzarme y hacer que saliera yo misma. Mi madre salió y se puso al lado de mi padre. Hable con propiedad, por favor. Mi suegra sonrió con desdén. ¿Con propiedad? Vuestra hija va a llevar a toda la familia de su marido a los tribunales, y encima exigís propiedad. Os diré una cosa, es la mujer de mi hijo. La nuera de mi casa. Si ha pasado algo, debe resolverlo allí. Apreté la barandilla con más fuerza. Todos estos años. Bastaba con que mi suegra levantara la voz para que yo ya me sintiera medio culpable. Pero ahora, de pie en la casa donde crecí, viendo a mis padres de pie ante mí como un muro, de repente dejé de tener miedo. Bajé las escaleras. Diego, apenas me vio, dio un paso adelante. Ana, vámonos a casa. Me detuve a unos pasos de él. ¿Para qué? ¿Para hablar? Ahora también estoy hablando. Mi suegra me señaló con el dedo. ¿Te han puesto en mí contra tus padres? La miré. Mi voz era tranquila hasta la frialdad. Nadie me ha puesto en contra de nadie.
Simplemente antes no veía la verdad. Sofía rompió a llorar de repente. Ana, te lo ruego. Estoy dispuesta a arrodillarme ante ti. Pero no hagas esto. Al oír esto, mi corazón vaciló por un instante. Pero, sin llegar a ablandarme, vi cómo mientras lloraba lanzaba una rápida mirada a la puerta de los vecinos. No lloraba de arrepentimiento. Estaba actuando para el público. La miré directamente a los ojos. Si de verdad te sintieras culpable, no estarías aquí, obligándome a volver y a tragarme todo esto. El aire en el patio se congeló. El rostro de Diego se ensombreció. Mi suegra apretó los dientes. Y por primera vez estaba de pie ante los tres. Y no me sentía más débil. Porque entendí claramente una cosa. A partir de este momento, perderá quien tenga más miedo de perder. El patio de la casa de mis padres esa noche estaba brillantemente iluminado por farolas amarillas, pero lo que más brillaba eran las miradas curiosas desde las puertas entreabiertas de las casas vecinas. Sabía que mi suegra había elegido deliberadamente esa hora para presionar. Quería que me asustaran los cotilleos, la vergüenza, los rumores, y que me rindiera yo misma. Era su método habitual. Montar un escándalo, poner al oponente en una situación incómoda, y este normalmente cedía, pero esta vez, no era yo quien iba a ceder. Diego dio otro paso, intentando hablar más bajo. Ana, no hagas las cosas aún más feas. Lo miré. ¿Feo desde qué momento? ¿Desde que me negué a cargar con la deuda de tu familia, o desde que los vecinos se enteraron de que tu familia engañó a la nuera para que firmara un contrato de hipoteca? Su rostro se petrificó. Vi claramente cómo frunció el ceño. La expresión torturada de alguien que nunca pensó que su mujer diría tales cosas delante de extraños. Mi suegra se abalanzó de inmediato. Habla con cuidado. ¿Quién te engañó? Firmaste tú misma. Y ahora le echas la culpa a la familia de tu marido. Mi padre se interpuso ante mí. Su voz no era alta, pero sí firme como el acero. Digan lo que digan, háganlo con propiedad. Esta es mi casa. No se atrevan a señalar con el dedo a mi hija. Mi suegra sonrió con desdén. ¿Cómo habéis educado a una hija para que hable con tanta insolencia a su suegra? Entonces habló mi madre. Rara vez entraba en disputas. Pero cuando se trataba de su hija, su voz se volvía sorprendentemente fría. Yo enseñé a mi hija a no cargar a otros con sus deudas. Esa frase hizo que todos en el patio se callaran por un par de segundos. Vi cómo el rostro de Sofía palidecía. Diego se volvió hacia su madre, aparentemente deseando que se callara. Pero ella, por el contrario, pasó al ataque. ¿Y qué? ¿En qué familia no se ayudan unos a otros? Es la nuera de nuestra casa. Ayudar a la familia del marido es su deber. Me reí, esta vez sin contenerme. ¿Ayudar? Repetí, mirándola directamente a los ojos. Ayudar es cuando sé y estoy de acuerdo. Y cuando me lo ocultáis me engañáis para que firme, y luego exigís que pague. Eso no es ayuda. Diego gritó. ¿Podemos parar ya? Me volví hacia él. En mi mirada no había ni una sombra de calidez. ¿Tienes miedo de que diga la verdad? Se quedó en silencio. Sofía se acercó. Sus ojos estaban rojos. Su voz temblaba. Ana, te lo ruego, soy culpable. Pero ya sabes cómo es mamá. Siempre es impulsiva. No te ofendas con ella. Encontraré la forma de compensártelo todo. La miré durante un largo rato. Un par de días antes, quizás habría creído en ese compensaré. Pero ahora solo veía una cosa. Esta mujer sabía desde el principio que estaba sobre los cimientos de mi sacrificio forzado. Y solo cuando empecé a resistirme, empezó a hablar con buenas palabras. ¿Cómo piensas compensarlo?, pregunté. ¿Me quitarás este crédito? ¿Me devolverás mi historial crediticio limpio? ¿Me devolverás la confianza en mi marido? Los labios de Sofía temblaron. Las lágrimas corrieron a raudales, pero ya no sentía lástima. En la puerta se oyó el susurro de los vecinos. No distinguía las palabras. Pero entendía que la historia ya se había extendido. Mi suegra evidentemente también lo entendió. De la rabia, habló aún más fuerte. Te diré una cosa. Si vas a juicio, tú tampoco tendrás paz. Marido y mujer arrastrándose por los tribunales. La gente se reirá. La miré y respondí lentamente. ¿De quién se reirán? Está por ver. Pero el que tiene miedo de que se rían de él, parece que no soy yo. Su rostro cambió de inmediato. Diego dio un paso adelante. Su voz se volvió dura. Ana. Basta. No. No basta. Interrumpí. Esta noche habéis venido toda la familia y habéis montado un escándalo. ¿Qué queríais?
obligarme a volver, para que mis padres, al ver esto, me aconsejaran que me resignara, para que los vecinos miraran y me diera vergüenza, y dejara de hablar del abogado. Nadie respondió. Pero ese silencio fue más elocuente que cualquier excusa. Respiré hondo y dije claramente. Lo diré una vez para que quede claro. No voy a volver allí ahora, y no hablaré a solas sin una grabación clara. A partir de ahora, si hay que discutir algo, nos reunimos en el despacho del abogado o en el banco. Diego abrió los ojos como platos. ¿Te has vuelto loca? Lo miré. No, simplemente he abierto los ojos. Apenas lo dije, mi suegra se volvió hacia mis padres. Su tono cambió al habitual, mordaz. Ahí la tenéis. Consentidla. Consentidla. A ver quién se casa con ella después, divorciada y con esa mancha. Se me encogió el pecho, no de dolor, sino de asco. Incluso en un momento así, en su cabeza solo estaba la idea de que una mujer debe temer el juicio ajeno y tragarse la humillación. Pero antes de que pudiera decir algo, mi madre dio un paso adelante. Mi hija no necesita que nadie se case con ella para vivir. Su voz era baja, pero afilada como un cuchillo. Tiene estudios, trabajo, tiene padres. No necesita vender su vida por el estatus de mujer casada. Me volví hacia mi madre. En ese momento, se me cortó la respiración. No recordaba desde cuándo me había acostumbrado a cargar con todo. A decirme que tenía que aguantar, ceder, mantener la paz en casa. Y solo esta noche, al oír esas palabras de mi madre, entendí que siempre había tenido un apoyo a mi espalda. Mi padre abrió la puerta y señaló hacia afuera. Ya es tarde. Por favor, váyanse. Mi suegra quiso decir algo más, pero mi padre la cortó en seco. Si continúan armando jaleo en mi casa, llamaré a la policía. Eso finalmente los hizo retroceder. Diego me miró por última vez. En sus ojos había ira e impotencia. Sofía, con la cabeza gacha, tiró de su madre, mi suegro, que había estado casi todo el tiempo en silencio. Al irse, me lanzó una mirada larga y penetrante. En esa mirada ya no había la superioridad de la mañana. Se mezclaban la inquietud, el cálculo e incluso el miedo. Cuando la puerta se cerró, mis piernas flaquearon de repente. Mi madre me sujetó del hombro, y mi padre volvió a la casa y cerró la puerta con cuidado. Me senté en el banco de madera del porche, inclinando la cabeza hacia el oscuro cielo nocturno. En mi pecho se desataba una tormenta de sentimientos encontrados. Dolor, ofensa, humillación, ira. Pero entre todo eso había una sensación muy clara, que no había tenido en los 2 años de matrimonio. Los había hecho retroceder. Quizás solo un paso. Pero si ellos retrocedían un paso, yo nunca volvería al lugar de antes. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que has vencido a nuestra familia? Ni lo sueñes. Miré esas palabras durante mucho tiempo. Hice una captura de pantalla y la guardé. En lugar de pánico, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Porque sabía que cuando empiezan las amenazas, es que les he tocado en lo más sensible. A la mañana siguiente, me desperté muy temprano. Toda la noche dormí a ratos. Apenas cerraba los ojos, aparecían ante mí los rostros de la familia de mi marido. La suegra gritando. Sofía llorando. Diego enfadado y asustado. Y el suegro, que no gritaba, pero cuya mirada me asustaba más que nada. Era la mirada de un hombre que calcula cómo salir de esta situación con las menores pérdidas. Me senté y abrí las cortinas. El sol de la mañana temprana inundaba la habitación con una luz suave y tranquila. Abajo, en el patio, mi madre regaba las flores. Mi padre ya estaba sentado en la mesa de centro leyendo el periódico. En casa de mis padres todo era como siempre, solo que yo ya no era la misma. No había encendido el teléfono, pero la pantalla estaba llena de notificaciones de mensajes. De Diego, de mi suegra, de una tía de la familia de mi marido, incluso de una prima segunda que había visto un par de veces en funerales. Todos me aconsejaban que no me pasara de la raya. Los asuntos familiares se resuelven en casa. La mujer es fuerte por su paciencia. Leí cada mensaje y no respondí. Cuanto más leía, más clara entendía su táctica: usar a la multitud para hacerme sentir culpable. Después del desayuno, mi padre y yo fuimos al banco. Isabel me había instruido de antemano. Así que preparé todos los documentos y las solicitudes para obtener las copias compulsadas. Sentada en la sala de espera, miraba a la gente ocupada con sus asuntos,
y me dio risa. Hacía solo unos días. Yo era una de ellos. Una oficinista. Reunión por la mañana, a casa por la tarde. Segura de que mi vida, aunque no brillante, iba por el buen camino. Y ahora, tras una llamada nocturna, me habían arrastrado a un pozo profundo, en el que me había empujado mi propio marido. La empleada del banco que me atendió era una mujer de unos 30 años. Hablaba con suavidad, pero con mucha cautela. Después de comprobar la información, trajo una carpeta que resultó ser más gruesa de lo que pensaba. Mirando esa pila de papeles sentí un peso en el pecho. Mi nombre, mi firma, la foto de mi DNI. Todo estaba allí. Ordenado, legal, impecable. Hasta el horror. Pasé página tras página. Certificado de ingresos. Solicitud de crédito. Compromiso de pago. Tasación. Incluso un detallado calendario de pagos para muchos años. Cuanto más miraba, más me recorría el frío. No solo me mintieron para que firmara algo. Prepararon todo un paquete de documentos, esperaron el momento en que bajara la guardia y me pusieron un bolígrafo en la mano. Me detuve en la fotocopia de mi DNI. En la esquina inferior derecha había una pequeña marca azul, exactamente como las que Diego siempre ponía en los lugares donde había que firmar. Se me secó la garganta. Le pregunté a la empleada quién me había acompañado en la tramitación de los documentos. Lo comprobó en el sistema y respondió. En el expediente figura que la persona de contacto principal fue su marido. En varias reuniones estuvieron presentes otros miembros de la familia, pero no lo registramos en detalle. Asentí. Solo esa frase fue suficiente para entender. Diego no estaba al margen. Fue un participante activo desde el principio. Al salir del banco, mi padre me miró durante un largo rato y preguntó: ¿Todavía te queda la esperanza de que él no supiera tanto como pensabas? Negué con la cabeza. Ya no. Mi voz era muy baja. Pero entendí que en ese momento, la última llama en mi alma que aún ardía por Diego se había extinguido. Ao volver a casa, escaneé inmediatamente todos los documentos y se los envié a Isabel. Me devolvió la llamada ese mismo día. Hay un punto muy importante, dijo. Este paquete de documentos está preparado más meticulosamente de lo que pensaba. Esto demuestra una vez más que no fue una acción espontánea. Es decir, lo planearon todo de antemano. Es muy probable. ¿Recuerda exactamente el día en que firmó los papeles? Preguntó. Cerré los ojos. Intentando recordar, fue cuando iba de viaje de negocios a Valencia por 2 días. Un jueves. A mediados de octubre. Bien. Ahora necesita hacer algo más. ¿Qué exactamente? Mire las grabaciones de las cámaras de seguridad del portal de su edificio. Del ascensor. Del pasillo. De cualquier lugar donde se pueda ver a su marido trayéndole los documentos para firmar, si en la comunidad de vecinos aún guardan los archivos. Me quedé helada. Desde que todo salió a la luz, me había centrado en los papeles y los mensajes, y había olvidado por completo que podía haber otras pruebas. Llamé de inmediato al administrador de fincas de nuestro edificio. Tras unos minutos de conversación, supe que los archivos se podían obtener si presentaba una solicitud lo antes posible. Esa misma tarde, mi padre y yo volvimos a nuestro piso con mi marido para recoger algunos documentos personales más. Pensaba que Diego estaba en el trabajo, pero al abrir la puerta, lo vi en el salón. El piso estaba tan limpio como siempre. La taza que había dejado a medio beber esa fatídica noche seguía sobre la mesa. Mis zapatillas estaban en el mismo sitio, pero la sensación de hogar había desaparecido. Estaba en el umbral y sentía ese lugar como ajeno. Diego me miró. Tenía ojeras. Barba de varios días. Aparentemente, él tampoco había dormido. Se levantó de un salto. «¿Por fin has vuelto?» «No he vuelto», respondí. «He venido a recoger mis cosas». Mi padre estaba detrás de mí en silencio, pero su presencia hizo que Diego bajara el tono. «Ana, hablemos un poco». Fui directamente al dormitorio, abrí el armario, saqué documentos, el pasaporte, la cartilla de ahorros, los papeles de mi piso personal. Mientras recogía mis cosas, Diego se acercó a la puerta. «Sé que estás enfadada, pero ¿por qué meter a tus padres en esto?» Me detuve y me volví hacia él. «Mis padres se han metido o están haciendo lo que deberías haber hecho tú». Se quedó helado. Me acerqué más y bajé la voz. «Respóndeme con sinceridad a una pregunta. ¿Sabías desde el principio que era un contrato de hipoteca para comprar el piso de Sofía?» Diego desvió la mirada. «Ana, ¿qué sentido tiene preguntar eso ahora?» «Tiene sentido. Quiero oír la verdad de tu boca». Guardó silencio durante mucho tiempo. Pensé que volvería a evadir la respuesta,
Pero luego, ya fuera por el cansancio o con la esperanza de que aún me quedara una gota de compasión, soltó. Lo sabía. Lo sabías, y aún así me dijiste que eran documentos para una prima de la empresa. Apretó los puños. Si te hubiera dicho la verdad, no habrías firmado. Por supuesto. Mi voz se volvió gélida. Porque es una canallada. Levantó la cabeza irritado. ¿Podemos dejar de dividir todo en blanco y negro? Solo quería ayudar a mi hermana. Lo miré. Y el dolor en mi alma retrocedió, dando paso a una calma aterradora. El hombre que tenía delante acababa de admitir que lo sabía todo. Lo sabía y lo hizo. Saqué lentamente el teléfono del bolsillo y apagué la grabadora, que acababa de terminar de grabar. Luego lo miré y pronuncié, deletreando cada palabra. A partir de ahora, no llames a esto ayuda. Porque cuando la verdad salió de su boca, supe que tenía en mis manos una prueba capaz de destruir toda su falsa máscara de una familia con la que cubrían su vileza. Esa misma tarde envié la grabación de audio a Isabel. En menos de 10 minutos, me devolvió la llamada. Su voz era tan tranquila como siempre, pero en ella había una firmeza que hizo que mi corazón se acelerara. Esta grabación se puede usar. Me enderecé en la cama. ¿Es una prueba suficientemente sólida? Suficiente para ejercer una presión muy seria, respondió. No es una confesión completa. Su marido sabía que era un contrato de hipoteca para el piso de su hermana, y sabía que si decía la verdad, usted no firmaría. Estos dos hechos refuerzan la posición de que su consentimiento al firmar fue viciado por información falsa. Apreté el teléfono con más fuerza. Todos estos días había estado como caminando por aguas frías. Cada paso era incierto. Y solo ahora sentía que había tocado tierra firme. Isabel continuó. Ahora no les permitiremos que la obliguen a defenderse. Los convocaremos a negociar. A la mañana siguiente, envió requerimientos oficiales a Diego, a sus padres y a Sofía. El contenido era extremadamente claro. Basándome en los documentos disponibles, tengo todos los motivos para creer que fui inducida a error al firmar el contrato de hipoteca y formalizar el derecho de propiedad. La familia del marido debía presentarse en el despacho del abogado para una reunión oficial y estar preparada para tomar medidas legales adicionales si no se ofrecía una solución aceptable. Al leer ese documento, sentí a la vez frío y alivio. Frío, porque entendía que la historia había pasado a una nueva etapa. Alivio, porque ya no tendría que enfrentarme sola a una familia acostumbrada a someter. Por la tarde, Diego me llamó sin parar. No respondí. Pasó a los mensajes. ¿Vas en serio? ¿De verdad quieres llegar a esto? Mis padres están en shock. Miré esas 3 líneas y escribí lentamente la respuesta. Quien debería estar en shock soy yo. Después de enviarlo, apagué la pantalla. No había regocijo en mí, solo una claridad fría y sobria, como si yo misma me hubiera cortado una parte para salvar el resto del cuerpo. La reunión se fijó para las 10 de la mañana del día siguiente. Fui con mis padres e Isabel. La pequeña sala de reuniones al final del pasillo no era espaciosa, pero sí privada. Sobre la mesa ya había agua, una grabadora, papel, bolígrafos y una carpeta con los documentos organizados por secciones. La forma en que Isabel lo había preparado todo me hizo entender. Este no era un lugar donde alguien lloraría. Apelaría a la lástima y obligaría al otro a ablandarse. Este era un lugar donde la verdad se llamaría por su nombre. La familia de mi marido llegó 15 minutos tarde. La primera en entrar fue mi suegra. Su rostro estaba tenso. Al verme, resopló fríamente. Mi suegro la seguía, con un aspecto más serio de lo habitual. Sofía llevaba gafas de sol oscuras, pero no ocultaban sus ojos hinchados. El último en entrar fue Diego. Llevaba la misma camisa que le había regalado en su último cumpleaños. Al verlo sentarse enfrente, sentí una amarga ironía. Los regalos que una vez elegí con amor, al final fueron para una persona que no se los merecía en absoluto. Isabel empezó la primera. Hoy nos hemos reunido aquí para aclarar un asunto. Mi representada Ana García considera que fue inducida a error al firmar el contrato de hipoteca y formalizar el derecho de propiedad del piso del que actualmente disfruta Sofía Pérez. ¿Tiene algún comentario la familia del marido? Mi suegra alzó la voz de inmediato. ¿Qué error ni qué error? Si firmó, es que sabía. Es una mujer adulta. Nadie le puso un cuchillo en el cuello. El rostro de Isabel no cambió. Es decir, ¿confirma que Ana firmó los documentos? Pues sí, firmó. ¿Y qué? Gracias, Carmen. Hizo una anotación en su cuaderno. Solo esa frase hizo que mi suegra se callara. La miré y por primera vez vi que ya no estaba en su elemento habitual.
donde gana el que más grita. Aquí, cada una de sus palabras podía convertirse en otro nudo que se apretaba en el cuello de su propia familia. Mi suegro carraspeó. Abogada, hable claro. ¿Cuáles son las condiciones? No queremos un escándalo. Isabel les mostró una pila de papeles. Este es un breve resumen. En este momento, mi representada tiene los siguientes fundamentos. Primero, el contrato de hipoteca está a nombre de Ana. Pero la beneficiaria real es otra persona. Segundo, existen mensajes y testimonios orales que confirman la ocultación de la verdadera naturaleza de los documentos. Tercero, hay una grabación de audio que confirma que el marido conocía el contenido de los documentos, pero se los presentó a su mujer para que los firmara con un pretexto falso. El rostro de Diego palideció. Mi suegra se volvió bruscamente hacia él. ¿Qué has dicho por ahí? Diego se quedó helado, sin responder. Sofía se quitó las gafas de repente. Su voz se quebró. Ana, ¿de verdad quieres acorralar a toda la familia? La miré. A quien acorralaron primero fue a mí. Mi suegro se apoyó en la mesa, perdiendo por primera vez su compostura. ¿Qué quieres? No respondí de inmediato. Los miré a todos. A la suegra, que me gritaba como a una sirvienta, a la cuñada, que aceptaba mi ayuda como si fuera su derecho. Al suegro, que hablaba de moral pero callaba ante un engaño flagrante, y a Diego, el hombre que yacía en la misma cama que yo, y ahora estaba sentado con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Dije lentamente: quiero la cesación total de mis obligaciones legales con respecto a este crédito. Quiero que presentéis un plan de acción concreto por escrito. Y quiero que este asunto se resuelva en unos plazos claramente definidos. Mi suegra sonrió amargamente. Fácil es decirlo. ¿Crees que es tan simple librarse de la responsabilidad? El piso está comprado. La pedida de mano está al caer. Al piso está comprado. Si ahora lo estropeas todo, le arruinarás la vida a Sofía. La miré. Mi voz era uniforme. Su vida es importante, y la mía no. Se quedó callada. Isabel continuó. La propuesta de mi representada incluye 3 opciones. Primera, la familia encuentra por sus propios medios los fondos para la amortización total del crédito o lo transfiere a nombre de otra persona, en los plazos más cortos establecidos por el banco. Segunda, ustedes redactan un compromiso notarial de reembolso de todos los gastos, compensación y disposición de la propiedad bajo control legal, reconociendo al mismo tiempo el hecho de la irregularidad en la firma de los documentos. Tercera, en caso de negarse a cooperar, iniciamos el procedimiento de acudir a las autoridades y presentamos una demanda judicial. En la habitación, se hizo un silencio sepulcral. Unos segundos después, Diego levantó la cabeza. Ana, ¿es realmente necesario llegar a esto? Lo miré durante un largo rato. La persona que me obligó a firmar estos papeles fuiste tú. Esa frase, como un golpe, cayó sobre la mesa. Nadie discutió más. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Mi suegro se volvió hacia Diego. Su voz estaba ahogada por la ira. A ver, explícame bien qué le dijiste el día de la firma. Diego levantó la cabeza. Sus labios temblaron. Su mirada recorrió a su madre, a su hermana y se detuvo en mí. En sus ojos ya no había reproche. Solo el cansancio de alguien que entiende que ya no puede ocultar la verdad. Dije que eran documentos de la empresa. Mi suegra golpeó la mesa con estrépito y se levantó de un salto. Diego. Pero ya era demasiado tarde, porque en el momento en que lo admitió delante de todos y de la abogada, supe que la última máscara que ocultaba el verdadero rostro de esta familia se había roto oficialmente. La sala de reuniones pareció quedarse sin aire tras la confesión de Diego. Lo miré, y en mi alma ya no había la tormenta de los primeros días. El dolor más agudo, al parecer, había pasado. Solo quedaba un vacío frío. El hombre que tenía delante ya no era mi marido en el sentido en que yo había creído una vez. Era solo una pieza clave en la trampa tendida a mi alrededor. Mi suegra, tambaleándose, se desplomó en la silla. Su rostro se puso rojo de ira. Te dije que no hablaras. Soltó, e inmediatamente se calló, dándose cuenta de que había hablado de más. Hizo otra anotación en su cuaderno, y luego, con total calma, levantó la vista y preguntó: «Entonces, ¿usted estaba al tanto desde el principio?» Ella se encendió de inmediato. ¿Y qué? ¿Qué si lo estaba? Soy su madre. Me preocupo de que mi hija tenga una vivienda antes de la boda. ¿Qué hay de malo en eso? Isabel no alzó la voz. Lo malo no es que quisiera cuidar de su hija.
Lo malo es que usted y su familia usaron el nombre de otra persona para obtener un crédito y formalizar una propiedad. Cuando esa persona no fue informada completa y verazmente, mi suegro, que hasta entonces había guardado silencio, habló lentamente. Su voz era ronca, pero precisamente esa calma obligaba a escuchar. Ahora discutir es inútil. Queremos saber hasta dónde piensa llegar. Lo miré. Como había pensado desde el principio, el más peligroso de esta familia no era la suegra, ella solo sabía presionar con el volumen. Mientras que el suegro estaba acostumbrado a calcular los movimientos. Al sentir la debilidad de su posición, dejó de hablar de moral y pasó a evaluar el precio que habría que pagar. Respondí lentamente. Ya lo he dicho. Quiero cesar mis obligaciones legales con este crédito. No voy a pagar por otros. Y no voy a seguir figurando como propietaria para los intereses de otros. Asintió, como si lo esperara. ¿Y si el banco no permite transferir el crédito en un plazo corto? No me dio tiempo a responder, cuando Isabel intervino. Entonces se debe redactar un plan de acción por escrito con garantías y compromisos claros, y la familia deberá admitir el hecho de haber ocultado información en la firma de los documentos por parte de Ana. Mi suegra se levantó de un salto. Ni hablar. Admitir eso es como confesar un fraude. Mi suegro se volvió bruscamente hacia ella y siseó en voz muy baja. Siéntate. Por primera vez, la vi callarse de inmediato. Luego se volvió hacia mí. Su mirada era aguda y fría. Si nuestra familia acepta vender este piso para saldar la deuda, ¿retirarás tus reclamaciones? Me enderecé. Por fin había dicho lo que esperaba. Vender el piso. Eso significaba que entendía perfectamente que todas esas emociones, ruegos, lágrimas ya no funcionaban. Acorralado, un hombre pragmático elegiría cortar la parte más dolorosa para salvar el resto. Sofía, palideciendo, se volvió bruscamente hacia su padre. Papá, ¿qué dices? Él ni siquiera la miró. Cállate. Su voz era baja, pero tan cortante que a Sofía se le atragantaron las lágrimas. Diego levantó la cabeza de inmediato. Su voz era ronca. Papá, si vendemos el piso ahora, todo se derrumbará. Mi suegro miró directamente a su hijo. ¿Y si no lo vendemos, qué quedará para que se derrumbe? Esa frase sumió la habitación en un pesado silencio. Lo miré, y de repente entendí una amarga verdad. Desde el principio, a sus ojos, yo nunca fui importante. Solo era la opción más conveniente. Y cuando esa opción se reveló, no se atormentaron con el remordimiento por haberme hecho daño. Simplemente calcularon a quién sacrificar para minimizar los daños. Mi suegra se echó a llorar. Pero a diferencia de las lágrimas de Sofía, su llanto ya no era para presionar. Era el llanto de alguien que por primera vez se daba cuenta de que todos sus planes, aparentemente astutos, se estaban desmoronando ante sus ojos. ¿Por qué esta desgracia para nuestra familia? Escuchaba. Y mi corazón se endurecía. Desgracia, la persona a la que metieron en deudas, engañada por su propio marido, era yo. Pero incluso ahora, solo veía la desgracia de su familia. Isabel les acercó una hoja de papel. Si la familia acepta la opción de vender la propiedad, redactaremos un acta de la reunión de hoy con plazos específicos. Durante este tiempo, Ana suspenderá cualquier acción procesal adicional, siempre y cuando cooperen plenamente y no haya más intentos de presión, amenazas u ocultación de activos. Mi suegro cogió el papel y lo leyó lentamente. Miré sus manos y vi cómo se le ponían blancos los nudillos. Finalmente, dejó el papel sobre la mesa. Dennos 3 días. Isabel respondió de inmediato. 2 días. Él frunció el ceño. Está presionando demasiado. Ella permaneció impasible. Nadie presiona tanto como su familia presionó a mi representada al firmar los documentos. Guardó silencio unos segundos y asintió. Bien, 2 días. Miré a Diego. Desde que su padre habló de vender el piso, pareció desinflarse. Sus hombros cayeron, sus ojos se enrojecieron. Pero ya no sentía lástima. Se puede compadecer a alguien que no te ha empujado con sus propias manos al abismo. La reunión terminó con la firma de un acta preliminar. Cuando todos se levantaron, Sofía saltó inesperadamente hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su voz temblaba de ira. ¿Contenta? Por tu culpa pierdo el piso. Me quedé inmóvil, mirándola directamente a los ojos. No, respondí. Este piso nunca fue tuyo desde el principio. Se quedó callada. Sus labios temblaron. Diego la apartó, y mi suegra solo tuvo tiempo de lanzarme una mirada llena de odio antes de que mi suegro se la llevara.
Cuando la puerta de la sala de reuniones se cerró tras ellos, finalmente pude exhalar profundamente. Mis padres estaban sentados a mi lado en silencio. Isabel recogió los papeles y me miró. ¿Cómo está? Miré el acta, el plazo claramente establecido de 2 días, la tinta secándose de las firmas, y respondí en voz baja. Creo que por fin tienen miedo de verdad. Pero apenas lo dije, el teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido, corto. Si insistes en la venta, atente a las consecuencias. Miré la pantalla, y un escalofrío recorrió lentamente mi espalda, porque entendí que cuando la gente ve que las vías de escape están cerradas, deja de simplemente suplicar. Pueden recurrir a medidas más desesperadas de lo que pensaba. No conté de inmediato a mis padres el contenido del mensaje. No porque quisiera ocultarlo, sino porque necesitaba mantener la cabeza fría, para no convertir todo en otro pánico. Solo hice una captura de pantalla en silencio, se la reenvié a Isabel y la guardé en la carpeta de pruebas. Al levantar la cabeza, vi que ella había notado el cambio en mi rostro. ¿Ha pasado algo? Le tendí el teléfono. Al leerlo, se puso pálida al instante. En los próximos días, no vaya sola. Mi madre, sentada a mi lado. Al oír esto, se volvió de inmediato. ¿Qué mensaje? No lo oculté y se lo mostré. Al leerlo, apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Mi padre no preguntó. Solo dijo brevemente. A partir de ahora, a donde quiera que vayas, avísame. Asentí, y una extraña sensación se apoderó de mi alma. Hacía solo unos días. Al enfrentarme a algo así, probablemente no habría dormido de miedo. Pero ahora, ese miedo ya no era tan abrumador, se mezclaba con algo más frío y claro. Sabía que realmente habían entrado en pánico. Solo cuando las lágrimas y la moralina dejan de funcionar, la gente recurre a las amenazas. Al volver a casa, me senté en mi antigua habitación y revisé todo lo que había reunido desde el día en que todo salió a la luz. Fotos de documentos, grabaciones de audio, mensajes de Diego, la metedura de pata de Sofía, los gritos de mi suegra y ahora las amenazas de números desconocidos. Cuanto más lo unía todo, más fuerte me recorría un temblor. No era una cadena de malentendidos. Era un plan. Alguien lo ideó. Alguien estuvo de acuerdo. Alguien lo ejecutó. Alguien se benefició. Y cuando los descubrieron, todos juntos intentaron hacerme callar. Volví a escuchar la grabación de la conversación con Diego cuando el teléfono vibró. Llamaba a mi suegro. Miré el número durante unos segundos. Luego activé la grabación de la llamada y contesté. Le escucho. Su voz era baja y más cansada que en el despacho del abogado. Ana, quiero reunirme contigo a solas. Me recliné en la silla, mirando por la ventana. Si tiene algo que decir, por favor, transmítalo a través de la abogada. Guardó silencio unos segundos y luego dijo. No es un asunto legal, quiero hablar en familia. Sonreí amargamente, pero no dejé que la risa saliera. Desde el momento en que toda su familia usó mi nombre para obtener un crédito, dejó de ser un asunto familiar. Su voz se volvió más pesada. Odias tanto a nuestra familia. Me agarré al reposabrazos. Me engañaron. Me cargaron con una deuda. Si ahora no tengo derecho a odiar, ¿qué más tiene que pasar? Al otro lado de la línea, se hizo un largo silencio. Luego suspiró. Escúchame. Sofía. Por supuesto. No tiene razón. Diego tampoco. Pero si vendemos el piso ahora, su boda se arruinará. Su madre y yo ya somos mayores, no soportaremos un golpe así. Piénsalo, quizás puedas darnos un poco más de tiempo. Cerré los ojos. Otra vez la misma canción. Nadie habla de mi vida. Nadie pregunta cómo he vivido todos estos días. Cómo he dormido. ¿Qué he temido? En todas sus súplicas siempre se mencionaba a Sofía, a los padres mayores, el honor de la familia, la boda inminente. Solo se olvidaban de mí. Como si el hecho de que me usaran como escudo de deudas fuera un detalle insignificante. Respondí muy lentamente. ¿Sabe qué es lo que más me asusta? Que hasta ahora nadie de su familia se ha disculpado de verdad conmigo por haberme engañado. Todos solo pedís que no monte un escándalo. Al otro lado de la línea, su respiración se volvió más pesada. Continué. Si de verdad quiere conservar alguna vía de escape, en los próximos 2 días cumpla lo que acordamos. Dicho esto, colgué.
Por la tarde, Diego apareció en la puerta de la casa de mis padres. No entró. Simplemente se quedó fuera y me llamó. Lo vi a través de una rendija en la cortina. La camisa arrugada. El pelo alborotado. Un aspecto agotado. Nada que ver con el hombre pulcro que cada mañana iba a trabajar. Si fuera la yo de hace un mes, probablemente me habría compadecido al verlo así, pero ahora solo sentía amargura. El hombre en la puerta sufría no porque me hubiera perdido. Sufría porque el sistema de mentiras que él había ayudado a construir se estaba desmoronando. Mi teléfono volvió a vibrar. Solo quiero decir un par de palabras. Salí al porche, pero no abrí la cancela. Habla. Diego estaba bajo la farola, levantando la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos, su voz ronca. Perdóname. Guardé silencio. Sé que ya es tarde para decir algo, pero de verdad no pensé que todo acabaría así. Solo quería ayudar a mi hermana a pasar esta etapa. Pensé que después de la boda, ella y su marido se las arreglarían solos. Lo miré, y mi corazón estaba sorprendentemente tranquilo. Pensaste, repetí. ¿Y si tu hermana no se las hubiera arreglado? Diego se quedó helado. Bueno, poco a poco habríamos encontrado alguna salida. Poco a poco. Obligándome a seguir figurando como prestataria, dio un paso adelante. Ana, sé que me odias, pero al menos cree una cosa, nunca quise hacerte daño. Por primera vez en todos estos días, sentí un profundo cansancio. Cansancio no de las peleas, sino de tener que escuchar una y otra vez las mismas excusas. Lo miré directamente a los ojos. Si quisiste o no, ya no importa. Lo hiciste. Su rostro palideció. Continué, deletreando cada palabra. Diego, lo más doloroso no es que ames a tu familia. Todos aman a su familia. Lo más doloroso es que, protegiéndolos, estuviste dispuesto a hacerme responsable de las consecuencias. Bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron. Mucho tiempo después, dijo en voz muy baja. Si ahora firmo un compromiso para asumir toda la responsabilidad, ¿puedes no hablar de divorcio? Me quedé helada, no porque dudara, sino porque esa pregunta, como un cuchillo, se clavó en lo último que quedaba de nuestro matrimonio. Incluso ahora, regateaba, quería usar una concesión forzada para retenerme. Me reí, pero me picaron los ojos. ¿Crees que todavía se puede retener algo? Diego levantó la cabeza. Sus labios temblaron casi imperceptiblemente. Probablemente, en ese preciso momento, entendió de verdad, no la gravedad de las consecuencias legales, sino que realmente me iba de su lado. Me di la vuelta para entrar en casa. A mi espalda, su voz sonó ronca y quebrada. Ana. Me detuve. Pero no me di la vuelta. A partir de mañana, no vengas más por aquí. Entré en casa y cerré la puerta. Esa noche estuve mucho tiempo despierta. Fuera, el primer viento de otoño susurraba entre las hojas. Pensé en los 2 años de nuestro matrimonio, en las cenas que preparaba con esmero, en las veces que después del trabajo iba a comprar regalos a mi suegra, en el dinero que le daba a Sofía, diciéndome, venga, que somos familia. Resultó que no se trataba de que yo no fuera lo suficientemente buena. Simplemente, mi bondad estaba mal dirigida. Y cuando una persona entiende que su bondad ha sido convertida en una herramienta para el beneficio ajeno, el precio del silencio pasado siempre resulta ser muy alto. Pero entendí algo más. Había guardado silencio durante demasiado tiempo. Esta vez, no guardaría silencio. Los 2 días se hicieron terriblemente lentos. A mi alrededor, la vida seguía su curso. La gente iba a trabajar, asistía a reuniones, reía en las cafeterías, se quejaba del tráfico y de la subida de precios. Solo yo vivía con la sensación de estar en un puente delgado sobre un abismo, esperando a ver quién caería primero. Me tomé otros 2 días de vacaciones, no porque no pudiera trabajar, sino porque entendía que cada decisión mía ahora tenía una importancia enorme. Una palabra equivocada, un minuto de debilidad, un paso en falso, y todo podría revertirse. Isabel me escribió brevemente. Cuanto más se acerque el plazo, más fácil será que se delaten. Tenía razón. El primer día, la familia de mi marido guardó silencio. Ni mensajes, ni llamadas. Nadie vino a casa de mis padres a montar escándalos. Ese silencio no me calmaba, sino que, al contrario, me inquietaba. Esa gente no se quedaría de brazos cruzados aceptando la derrota sin haber probado todos los métodos. Hacia la tarde del segundo día, cuando solo quedaban unas horas para que expirara el plazo, me llamó Isabel.
Piden aplazar la reunión de la mañana a la tarde. Pregunté de inmediato. ¿Han propuesto alguna opción? Verbalmente han dicho que están considerando vender el piso. Guardé silencio unos segundos. Solo verbalmente. Sí, por eso esta noche necesita estar extremadamente concentrada. Después de esa llamada, estuve mucho tiempo sentada junto a la ventana. El sol de la tarde se ponía lentamente tras los tejados. Su luz era amarilla y cansada. De repente recordé cómo Diego me llevó por primera vez a conocer a sus padres. Mi suegra entonces sonreía. Me servía comida y decía que soñaba con una nuera tan dócil y trabajadora. Entonces creí que era una bienvenida calurosa. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que probablemente no necesitaba una hija a la que querer, sino una mujer lo suficientemente sumisa como para poder usarla. La reunión tuvo lugar a las 7 de la tarde. Esta vez, la familia de mi marido llegó antes. Nadie gritaba ya. Mi suegra tenía el rostro demacrado y ojeras. Sofía estaba sentada con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Diego guardaba silencio. Notablemente más delgado. Pero quien más había cambiado era mi suegro. Ya no tenía ese aire importante y tranquilo. Todo su aspecto hablaba del cansancio de alguien que no había dormido muchas noches. Calculando opciones. Y que finalmente se había visto obligado a aceptar la más dolorosa. Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Hemos contactado a un agente inmobiliario. Isabel abrió los documentos y los hojeó rápidamente. Este es un poder para la venta del inmueble. Sí, respondió él. El comprador está negociando el precio. Si no hay cambios, en 10 días podemos cerrar la operación. Al oír esto, no sentí el alivio que esperaba. Esperaba que retrocedieran. Esperaba que se enfrentaran al precio de sus acciones. Pero cuando llegó ese momento, no sentí triunfo. Solo un profundo frío, porque entendía que no se estaba vendiendo solo un piso. Se estaba vendiendo el cálculo que toda su familia una vez esperó cargar sobre mi vida sin pagar por ello. Isabel preguntó. Mientras dure el proceso de venta, ¿quién se hará cargo de los pagos corrientes del crédito? Mi suegro respondió. Nuestra familia. ¿En qué forma? Acercó otra hoja. Esta es una carta de garantía temporal firmada por mí. Levanté la vista hacia él. Solo ahora estaba dispuesto a poner su nombre bajo el riesgo que tan fácilmente habían cargado sobre mis hombros. Isabel la leyó atentamente y dijo. Esto no es suficiente. Mi suegra se alteró de inmediato. ¿Qué más no es suficiente? Dejó el papel sobre la mesa. Su voz permaneció tranquila. Falta una cláusula que reconozca que Ana firmó los documentos sin estar completa y verazmente informada. El rostro de mi suegra palideció. No podemos escribir eso. La miré. La misma reacción. Hasta el último minuto, quería conservar para sí misma la máscara de la inocencia. Isabel hizo girar el bolígrafo en sus manos. Si no escriben eso, consideraremos que no están dispuestos a una solución pacífica. En ese caso, procederemos legalmente. En la habitación volvió a hacerse un silencio pesado. Como si a cada uno se le obligara a mirar su verdadero rostro. Yo guardé silencio, esperando tranquilamente a ver quién sería el primero en quitarse la máscara. Para mi sorpresa, fue Diego. Levantó la cabeza. Su voz era ronca. Escríbanlo. Mi suegra se volvió hacia él. ¿Qué dices? Diego no la miró. Su mirada estaba fija en la mesa. Su voz estaba llena de un cansancio extremo. Digo que lo escriban. Hemos llegado a un punto en el que ya no hay nada que ocultar. Lo miré. Por primera vez desde el comienzo de esta historia, vi que había dejado de aferrarse a la imagen de su familia. No porque se hubiera vuelto valiente. Probablemente. Simplemente estaba agotado. Pero sea como fuere. Esa frase fue el último golpe a su mentira. Mi suegro cerró los ojos por unos segundos y luego dijo lentamente. Está bien. Escriban. Como dice la abogada. Mi suegra rompió a llorar de repente. He vivido tantos años para firmar algo así. Nadie le respondió. Sofía estaba sentada, encogida en un rincón, cubriéndose la cara con las manos. Finalmente, dijo tan bajo que apenas se la oyó. Tú, ¿puedes retirar tus reclamaciones o no seguir adelante? Ya he aceptado vender el piso. La miré durante un largo rato. Te equivocas, dije. La venta del piso no es un sacrificio tuyo por mí. Es la consecuencia de que te aprovecharas de los resultados de un acto deshonesto. Sofía lloró aún más fuerte, pero ya no me conmovía. Después de casi 2 horas de correcciones, el acuerdo final estaba listo. En él se especificaba claramente.
La familia del marido acepta vender el piso en el barrio de Retiro para saldar el crédito. Durante la espera de la operación, el suegro asume la responsabilidad de los pagos puntuales. Las partes también confirman que el proceso de firma de los documentos por parte de Ana no garantizó la provisión de información completa y veraz, lo que dio lugar a la disputa. Todos firmaron por turnos. A mi suegra le temblaba tanto la mano que su firma salió torcida. Sofía, al firmar, rompió a llorar. El último en firmar fue Diego. Al dejar el bolígrafo, levantó la vista hacia mí. En sus ojos enrojecidos había remordimiento, cansancio, pérdida, pero ya nada que pudiera hacerme volver. La reunión terminó sobre las 9 de la noche. Todos se levantaron en silencio. Nadie habló más de moral, de familia, de que yo debía aguantar, porque ahora ellos mismos entendían que el precio de un solo abuso de confianza había resultado ser mucho más alto de lo que una vez pensaron. En la puerta, Diego llamó en voz baja. Ana. Me detuve. Estaba detrás de mí. Su voz era muy baja. Sé que ahora es inútil decir nada. Pero aún así quiero preguntar. No me di la vuelta. ¿Todavía tengo una oportunidad? Apreté la correa del bolso. En mi cabeza pasó todo. La llamada nocturna, la mentira sobre los documentos. Su mirada esquiva. Su silencio cuando se ponía del lado de su familia. Su regateo en la puerta de la casa de mis padres. Algunas grietas se pueden reparar. Pero hay cosas que, una vez rotas, se convierten en cenizas. Respondí, mi voz más tranquila de lo que esperaba. Ya no. Y me fui, sin mirar atrás, porque sabía que las nuevas puertas solo se abren cuando te atreves a cerrar de golpe las viejas a tu espalda. Después de esa reunión vespertina, volví a casa de mis padres en un estado de completo agotamiento. Pero, a diferencia de los primeros días, este cansancio ya no provocaba pánico. Era como la sensación de alguien que ha recorrido un largo camino por un pantano. La ropa sucia de barro, los pies doloridos, pero al menos ha salido del lodazal más profundo. Estuve mucho tiempo bajo la ducha caliente, dejando que el agua arrastrara la tensión de mis hombros, espalda, cabello. Mirándome en el espejo me sentía extraña. El rostro era el mismo, pero la mirada había cambiado. Ya no había esa paciencia sumisa de una mujer que constantemente se decía a sí misma que debía ser más suave, más complaciente, para mantener la paz. Solo quedaba la fría sobriedad de alguien que había visto la verdadera esencia de las cosas. A la mañana siguiente, muy temprano, me llamó Isabel. Han transferido el pago de este mes. Asentí, aunque ella no podía verlo. Sí. Pero no piense que es una señal de que todo está arreglado, dijo. Resolver el asunto del crédito es una cosa, pero su matrimonio es algo que debe decidir usted misma. Guardé silencio unos segundos. Lo sé. La voz de Isabel se suavizó. Si ya lo ha decidido, actúe rápido. Cuanto más lo alargue, más fácil es ceder a los viejos sentimientos. Colgué y estuve mucho tiempo sentada junto a la ventana. El sol de la mañana caía sobre el borde de la mesa, brillante y fino como polvo de oro. Recordé la pregunta que Diego me hizo la noche anterior en el pasillo. ¿Todavía tengo una oportunidad? Probablemente. Él realmente pensaba que después de firmar el acuerdo, después de que su familia aceptara vender el piso, todavía teníamos un camino de vuelta. Lástima que no entendiera una cosa simple. Una mujer puede perdonar muchas cosas, pero es muy difícil perdonar la traición donde debería haberse sentido completamente segura. Bajé. Papá preparaba té, mamá pelaba fruta. Ambos me miraron cuando me senté a la mesa. Lo he decidido, dije. Mamá dejó el cuchillo. ¿Qué has decidido? Levanté la cabeza y miré directamente a mis padres. Pido el divorcio. Mamá guardó silencio. No se sorprendió, no intentó disuadirme, solo suspiró suavemente. Como si todos estos días hubiera estado esperando que yo misma lo dijera. Papá me sirvió una pequeña taza de té. ¿Lo has pensado bien? Sí. Respondí. Ya no quiero intentarlo. Papá asintió. Entonces, haz lo que has decidido. Cogí la taza. El vapor caliente me empañó los ojos. No porque dudara, sino porque en ese momento entendí de verdad que la vieja vida había terminado. Por la tarde, junto con Isabel, preparé los documentos para el divorcio. Cuando puso ante mí el formulario de solicitud y la punta del bolígrafo tocó la línea de solicitante, se me encogió el corazón. No de arrepentimiento, sino de dolor. Dolor por aquella chica que 2 años antes, con su vestido de novia, creía que entraba en una vida tranquila. Dolor por los días en que preparaba cenas,
organizaba fiestas familiares, cuidaba la relación con la familia de mi marido, creyendo que la sinceridad sería valorada. Y el dolor más fuerte era que la persona que me había obligado a firmar esta solicitud, una vez me había tomado de la mano y prometido protegerme toda la vida. Puse mi firma. Esta vez, la mano no tembló. Después de firmar, miré mi nombre durante mucho tiempo. Extraño, la misma firma. Antes la usaron para meterme en una deuda de la que no sabía nada. Y ahora esa misma firma me abría el camino a la libertad. Por la noche llamó Diego. Solo contesté a la tercera llamada. Sé que has presentado la solicitud. Su voz era seca, como si le hubieran quitado toda la fuerza. No pregunté cómo lo sabía. Con esos lazos familiares, no era difícil. Sí, Ana. ¿No puedes darme un poco más de tiempo? Me apoyé en la barandilla del porche, escuchando el canto de los grillos. ¿Para qué? ¿Para que lo arregle todo? Cerré los ojos. ¿Cómo piensas arreglarlo? Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Casi podía oír su respiración pesada. Me iré de casa. Si quieres. Viviré separado de mis padres. Firmaré cualquier documento que necesites. No permitiré que sufras más. Sonreí amargamente. Diego, ¿no crees que ya es tarde? Su voz tembló. Sé que es tarde. Pero de verdad no quiero perderte. Esta vez no respondí de inmediato. Miré el patio de la casa de mis padres, donde mi madre barría las hojas cada mañana. Miré el viejo coche de mi padre, la cálida luz amarilla de las ventanas del salón. Y luego pensé en nuestro piso, el lugar que tanto me esforcé por convertir en un hogar, y que al final se llenó de mentiras. Dije muy lentamente. No me perdiste el día que presenté la solicitud. Hice una pausa y continué. Me perdiste el día que me trajiste esos documentos y, mirándome a los ojos, mentiste. Al otro lado de la línea solo se oía una respiración pesada. Mucho tiempo después, dijo en voz baja y quebrada. Perdóname. Me agarré a la barandilla. Por primera vez. Esa disculpa sonó más sincera que antes. Sin excusas. Sin reproches. Sin regateos. Solo las disculpas tardías de alguien que finalmente entendió lo que había perdido. Pero algunas disculpas llegan cuando todo ya ha muerto. No salvan nada, solo hacen la muerte más evidente. Acepto tus disculpas, dije. Pero no volveré. Dicho esto, colgué. Esa noche estuve mucho tiempo despierta. Pero no lloré. Probablemente, todas las lágrimas las había derramado los primeros días. Ahora solo quedaba un vacío doloroso. A la mañana siguiente, mi suegra volvió a aparecer en la puerta de la casa de mis padres, pero, a diferencia de la vez anterior, no gritaba. Llevaba un vestido oscuro, el pelo despeinado, el rostro pálido. Al verme, se acercó rápidamente. No te divorcies, hija. Me quedé inmóvil. Ya no me tuteaba. No se dirigía a mí sin ceremonias, pero sabía que este cambio de tono no se debía a que me considerara de la familia, sino al miedo. Ya se lo he dicho todo a Diego. Habló rápidamente. Él es el culpable. Toda nuestra familia es culpable. Pero piensa en lo que es para una mujer divorciada. ¿Cuántos problemas tendrá? La miré y sentí más lástima que odio. Mamá, ¿sabe qué es lo peor para una mujer? Vivir toda la vida con una persona que la ha traicionado y obligarse a considerarlo su destino. Mi suegra se quedó helada. Sus labios se movieron, pero no pudo decir nada. No me divorcio por un impulso. Me divorcio porque lo he visto todo. Dicho esto, me di la vuelta y entré en casa. A mi espalda oí su sollozo. Pero no me detuve. ¿Y bien? Me escribió Isabel. Solicitud presentada. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Solo 2 palabras. Pero eran como un punto final que cerraba todo ese período en el que todavía esperaba algún milagro capaz de salvar mi matrimonio. Ya no. Había llegado al punto de no retorno. Y por extraño que parezca, en ese dolor sentí que mi alma se aligeraba. Porque finalmente dejé de vivir esperando. Me elegí a mí misma. 12 días después de firmar el acuerdo, el piso en el barrio de Retiro fue vendido oficialmente. Me enteré no por la familia de mi marido, sino por Isabel. Me llamó en una tarde lluviosa, cuando acababa de terminar de trabajar, y estaba sentada en el coche en el aparcamiento, escuchando las gotas golpear el techo. Ya está, dijo brevemente. El comprador ha dado la señal. El contrato de compraventa se firmará esta semana. Después de saldar el crédito en el banco, tus obligaciones legales directas quedarán canceladas según el procedimiento establecido.
Me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo después de sus palabras. Fuera llovía. Los transeúntes se ponían apresuradamente los impermeables y corrían por los charcos. Y en mi alma reinaba un silencio indescriptible. Pensé que, al enterarme de la venta del piso, sentiría regocijo. Que por fin aquellos que me habían metido en esa deuda sentirían el precio del abuso de confianza. Pero cuando realmente sucedió, no sentí alegría, sino ligereza. Como si todos estos días hubiera llevado una piedra sobre los hombros. Y ahora, por fin, me la habían quitado. Esa noche, Diego me escribió un mensaje corto. Han vendido el piso. Lo leí y no respondí. Un rato después, añadió. Creo que deberías haberlo sabido por mí. Esta vez, volví a guardar silencio. No por rabia, sino porque no veía sentido en decir nada. Algunas cosas pasan la etapa en la que todavía se necesita un diálogo. Al final, ese mensaje parecía más un intento tardío de conservar algún papel en mi vida que una notificación realmente necesaria. 3 días después, junto con Isabel, fui al banco para firmar los documentos relacionados con el proceso de levantamiento de la carga y la actualización del estado del crédito. En la sala de operaciones había mucha gente. Todos con carpetas, todos con prisa. Como si cada uno tuviera su propia historia, desconocida para los demás. Estaba sentada en la ventanilla 5, escuchando a la empleada del banco leer los puntos, plazos, estados, y sentía una extraña calma. Aquí mismo. Hacía solo unos días. Miraba la pila de documentos con mi nombre, y me recorría un escalofrío. Y ahora estaba sentada aquí, para, paso a paso, quitar mi nombre de esa trampa. Tendrá que seguir el proceso de actualización del sistema durante un tiempo, pero en general, el proceso de regularización está en marcha. Asentí y le di las gracias. Al salir a la calle, me quedé un rato bajo el alero. En el Madrid vespertino había una luz gris y triste. El viento traía el olor familiar de las hojas húmedas y los gases de escape. De repente me di cuenta de que ya no se me cortaba la respiración al mencionar esa deuda. El dolor quedaba. La grieta en el alma quedaba. Pero el nudo que me apretaba el cuello finalmente se había aflojado. Esa misma noche, volví por última vez a nuestro piso para recoger las cosas que quedaban. La mayor parte ya la había sacado, pero quedaban algunos libros, un poco de ropa de invierno y un par de recuerdos en un cajón. Diego estaba en casa. Me abrió la puerta, notablemente más delgado. El piso estaba limpio, pero parecía vacío. Quizás porque ya no había muchas de mis cosas, o quizás porque se había ido el sentimiento que llenaba ese lugar. Se hizo a un lado, dejándome pasar. Ninguno de los dos habló más de salvar algo, ni de oportunidades, ni de expectativas, ni de empezar de nuevo. Éramos como dos personas que han sobrevivido a un gran incendio, de pie entre las cenizas y mirando los restos de su vida, sin fuerzas para fingir que no ha pasado nada. Entré en el dormitorio. Abrí el cajón, guardando las cosas en una bolsa. Junto a la lamparilla de noche, había una pequeña foto de boda enmarcada. La cogí. En la foto, yo sonreía, y Diego estaba a mi lado, con la mano en mi hombro. Ese día hacía sol. Mi vestido de novia lo habían ajustado varias veces, y él se reía y decía que me preocupaba demasiado. Mirando a esa chica en la foto, sentí pena por ella. Pena porque creyó demasiado. Diego estaba en la puerta. Su voz era ronca. Lévatela. Miré el marco y lo dejé en su sitio. Quédatela tú. Guardó silencio. Terminé de recoger mis cosas y cerré la bolsa. Antes de salir, eché un último vistazo a la habitación. Este lugar, donde pensé que viviría muchos años. Con un hombre. Con cenas. Con planes de futuro. Con hijos que quizás llegarían. Con días felices y normales. Y ahora todo terminaba aquí. Diego me siguió al salón. Ana. Me detuve. Ya no te pido que vuelvas. Su voz era baja y cansada. Solo quiero decir que he entendido por qué no puedes perdonar. Lo miré. Por primera vez en muchos días. En sus ojos no había ni súplica, ni regateo, solo una tristeza impotente. Bien, respondí en voz baja. Ya que lo has entendido, no vuelvas a hacerle esto a nadie. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Abrí la puerta y salí. En el pasillo vespertino había silencio. La luz del sensor se encendió, inundando el suelo con una luz pálida. Me acerqué al ascensor y oí cómo la puerta del piso se cerraba suavemente a mi espalda. Ese sonido resonó en mi alma como un punto y final. Esa noche, al volver a casa de mis padres,
Vi que mi madre había preparado sopa de pescado, mi plato favorito desde la infancia. Mi padre, como de costumbre, estaba sentado en la mesa de centro con sus gafas, leyendo el periódico. Dejé la bolsa, me lavé las manos y me senté a la mesa. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie mencionó a la familia de mi marido, a Diego, al piso vendido. Pero precisamente esa cotidianidad hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Después de tantos días pasados entre mentiras, cálculos, amenazas y llantos, sentarse a una cena familiar tranquila se convirtió de repente en algo increíblemente valioso. Mi madre me puso un trozo de pescado en el plato. Come, hija. Asentí y de repente entendí que salir de un matrimonio fallido no es perderlo todo. A veces, es una forma de conservar la parte más importante de ti misma. Por la noche, estaba sentada sola junto a la ventana, mirando las luces amarillas de las casas de enfrente. El viento movía suavemente la cortina. En mi alma todavía había dolor. Todavía quedaba un vacío. Pero entre todo ese caos, se manifestaba cada vez más claramente un sentimiento. Realmente había salido de aquello. No porque hubieran vendido el piso, no porque hubieran firmado el acuerdo, sino porque en el fondo de mi alma, ya no pertenecía a esa vida pasada. El día del divorcio, en Madrid hacía sol. Pero era pálido y frío, cayendo suavemente sobre los escalones del juzgado, como si no quisiera molestar a nadie. Me puse una blusa beige, pantalones negros, me recogí el pelo cuidadosamente, casi sin maquillaje ni joyas, solo con una carpeta de documentos, el DNI y una calma que ni yo misma esperaba después de todo lo vivido. Mis padres me llevaron, pero se quedaron esperando en una cafetería al otro lado de la calle. Antes de bajar del coche, mi madre me apretó fuerte la mano. Cuando termines, vuelve a casa. Cenaremos. Solo una frase. Y se me cortó la respiración. Todos estos días había vivido entre interrogatorios, documentos, amenazas, acuerdos, reuniones con la abogada. Pensaba que necesitaba un resultado legal claro, pero solo ahora entendí que lo que más necesitaba era un lugar al que volver, y no tener que fingir más ser fuerte. Diego llegó antes que yo. Estaba en el pasillo con documentos en la mano, más delgado y demacrado. Ni agitación, ni súplicas, ni esperanza en los ojos, solo la tranquila resignación de alguien que ha entendido que algunas cosas, una vez perdidas, no se recuperan con arrepentimiento. Él habló primero. ¿Has venido? Asentí. Sí. Y nos quedamos en silencio. Entre nosotros ya no había nada que preguntar o explicar. Todo estaba dicho. Las verdades más dolorosas, al descubierto, solo quedaba completar el trámite que confirmaría lo que en mi alma había terminado hacía mucho tiempo. Cuando nos llamaron entramos juntos. Una sala pequeña, luz blanca, muebles sencillos, todo respiraba seriedad y frialdad. Me senté en la silla, escuchando cómo leían las cuestiones administrativas, comprobaban los datos, pasaban las páginas. Una vez, al firmar el certificado de matrimonio, pensé que esos papeles eran ligeros como una pluma. Firmas, y ya sois marido y mujer. Y hoy, los mismos papeles, pero cada línea como un punto puesto en un tramo de vida vivido. El funcionario me preguntó: ¿solicita el divorcio voluntariamente? Respondí claramente: sí. Cuando le preguntaron a Diego, guardó silencio un segundo y también respondió: sí. No lo miré. Pero por su voz entendí que en ella se mezclaban el cansancio, el arrepentimiento y la aceptación. Probablemente, realmente entendió que si desde el principio retienes a alguien a tu lado con mentiras, tarde o temprano se irá. Todo transcurrió sin ruido, sin lágrimas, sin discusiones. Y precisamente ese silencio dolía a su manera. Resulta que un matrimonio no termina cuando la gente discute más fuerte, sino cuando ambos entienden que ya no hay nada que salvar. Al terminar el procedimiento, me levanté para recoger mis documentos. La sentencia judicial en mis manos era fina, pero me parecía que sostenía un trozo entero de mi vida. Miré mi nombre y comprendí claramente. Desde este segundo, ya no soy la nuera de esa casa. Ya no necesito interpretar el papel de la que se le exige aguantar, sacrificar, comprender, ser para la familia. He vuelto a ser yo misma. Simplemente yo. Al salir al pasillo, Diego me llamó: Ana. Me detuve y me di la vuelta. Estaba a un par de metros de mí. Su mirada estaba vacía. Ya no pido perdón. Guardé silencio.
Solo quiero decir una última cosa. Tragó saliva, y me miró directamente a los ojos. Gracias por haber sido sincera conmigo. Al oír esto, mi corazón dio un vuelco. No porque quisiera volver, y no porque los viejos sentimientos revivieran. Simplemente, por un breve instante, recordé a esa chica que con toda sinceridad entró en este matrimonio. Recordé los días en que creí. Amé. Me esforcé. Al final, al menos una persona reconoció que yo había sido sincera. Lo miré y dije en voz baja. Guárdate esa lección para ti. Asintió casi imperceptiblemente. Sí. Me di la vuelta y me fui. Esta vez, no me llamó. En la puerta del juzgado, el sol ya estaba más alto. Mi madre, al verme, se levantó de inmediato. Mi padre pagó el café y se acercó. Nadie preguntó por el resultado, porque el resultado era obvio. Mi madre simplemente me miró. Sus ojos se enrojecieron, pero intentó sonreír. Vamos a casa, hija. Asentí. En el camino, estaba sentada junto a la ventana y miraba la ciudad pasar. Los árboles, los cruces, las cafeterías familiares, las aceras ruidosas. Todo era como siempre. La ciudad no se había detenido por un matrimonio disuelto. Y la vida tampoco. No se derrumba solo porque te vayas de un lugar donde pensabas quedarte para siempre. Simplemente. Durante un tiempo, al pasar por las calles de siempre, al escuchar la música de siempre, al mirar las cosas familiares, dolerá un poco, pero luego ese dolor se calmará, como una herida que, al cicatrizar, deja una marca, pero ya no sangra. Esa noche, estaba sentada en mi habitación, con la ventana abierta para que entrara el viento. El teléfono yacía en silencio sobre la mesa. Ni llamadas nocturnas, ni mensajes agobiantes, ni reproches, ni amenazas, ni súplicas. Todo finalmente se había calmado. Abrí el portátil y miré el borrador de la historia que había estado escribiendo todo este tiempo. Desde la primera llamada de mi suegra hasta los documentos del crédito, las reuniones y disputas, el día de la venta del piso, el momento en que firmé la solicitud de divorcio. Cada línea era un corte doloroso, pero también una prueba de cómo lo había superado. Cerré lentamente el portátil. Fuera, se encendieron las luces. En mi alma todavía había un vacío. Pero ese vacío ya no me asustaba, porque por primera vez en muchos meses, sabía con certeza que mi futuro, mi vida, mi autoestima, estaban de ahora en adelante en mis manos. Ya no soy la mujer que en mitad de la noche escucha aterrorizada el teléfono, sin entender de dónde ha salido una deuda. Ya no soy la esposa que intenta encontrar una excusa para una traición imperdonable. Ya no soy la nuera que vive con el miedo de ofender a la familia de su marido y al final se pierde a sí misma. Soy yo. Y eso es suficiente para empezar de nuevo.